Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes, y me van a tener que esperar un momento porque tengo un problema muy grave. Si llegaron a oír o a dejar de oír lo que estaba pasando, sabrán ustedes que ocurrió algo muy serio. Y es que tengo un extractor y lo había yo dejado encendido, y eso es peligrosísimo porque el ruido es horroroso. Así que volvemos a empezar. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenas medias noches, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Esto es No hay más, la revista semanal del Rey va Desnudo. Yo soy Mauricio José Schwartz, el único responsable o irresponsable de lo que es el canal El Rey va Desnudo desde hace 20 años y 14 días, con todos sus altibajos. Y como siempre, aquí de lo que se trata es de pensar un poco las cosas y de pensarlas un poco distinto y de ejercer un espíritu crítico que muchos no quieren ya ejercer. Es una cosa impresionante. Por una de las cosas que vamos a hablar hoy, cuando tú tomas datos aislados, esto se llama cherry picking en inglés, es una falacia de argumento, y significa elegir cerezas. Si tú alguna vez has comido cerezas, te darás cuenta que las cerezas tienen como mentalidad propia. Entonces, unas se echan a perder a toda velocidad y otras no. Entonces, cuando tú vas a recoger cerezas o a comer cerezas, estás escogiendo las más sabrosas y las que todavía están buenas y que no están blandurrias y que no tienen gusano, que no tienen moho. Entonces eliges. Y la idea es, si tú eliges las 3 cerezas más bonitas y dices, mira, qué buenas salieron las cerezas esta semana, aunque en realidad la mayoría de las cerezas estén blandurres, estén pochas, tengan gusano o estén enmohecidas. Entonces, elegir lo que te conviene para contar tu historia se llama cherry picking, y en español tiene un nombre bastante más aburrido que es evidencia incompleta, la falacia de la evidencia incompleta. Y la gente hace eso muchísimo. Cuando tiene algo que quiere promover, pues obviamente solo te cuenta la mejor parte, lo cual es razonable hasta cierto punto. Por ejemplo, si eres un vendedor, vas a vender los atributos, las virtudes, las ventajas de tu producto y no vas a mencionar en primer lugar los pequeños problemillas que quizás podría tener. Pero cuando eres una persona que se para frente a una cámara, o se sienta más bien ante una cámara y le cuenta cosas a la gente, la responsabilidad cambia. Ya no eres un vendedor, eres alguien que comunica, y la comunicación tiene que ser lo más amplia posible, lo más integral posible. Tú puedes decir, mira, y a mí me cae muy bien Nelson Mandela, pero un personaje que hizo unas cosas muy importantes, que tuvo un cambio de idea muy importante, que aguantó 20 y tantos años de cárcel y salió sin rencor, que eso, perdóname, pero muy pocas personas lo conseguirían. Pero también te tengo que contar que él decidió utilizar la violencia para liberar a su pueblo, y que siempre tuvo una tendencia marxista y fue muy amigo de Cuba y de una serie de organizaciones y de regímenes en los que yo no estaría muy de acuerdo, precisamente por su carácter dictatorial y tiránico sobre todo, pero también por sus sistemas económicos que me parece que no son beneficiosos para la mayoría de la población. Y de alguna manera, pues Mandela nunca les dio la espalda, ¿vale? Esto es contar las historias completas. Yo sigo siendo fan de Nelson Mandela, por supuesto, considero uno de los hombres más importantes del siglo XX, pero no puedo negar las partes que no me gustan. Y la mayoría de los que venden regímenes, ideologías políticas, personajes, etcétera, no hacen eso, pero lo están haciendo fingiéndose informadores, y eso me parece gravísimo. Y es lo que aquí quiero que de alguna forma promover, que quienes me hacen el favor de verme, pues tengan una actitud distinta a la hora de escuchar lo que les cuentan los contadores, porque a lo mejor les están contando un cuento absoluto. Dicho lo cual, vamos a comenzar el día de hoy.
Quiero agradecer como siempre a Rob que me manda el chat, a Rosy que nos hace las, la escaleta, realmente la lista de los temas que tratamos y que luego a mí me resulta utilísima para hacer los segmentos que se convierten en pequeños vídeos a lo largo de toda la semana para quienes no se quieren meter 3 horas. Y vamos a empezar con... pues quería comentar una cosa. Quería comentar lo de los vídeos de ayer. Los vídeos de ayer no tenía yo muy claro qué iba yo a grabar y al final grabé 2 cosas. Entonces, a lo mejor no grabo nada, entonces grabo 2 cosas. Las 2 son reflexiones que parten de mi Substack. La primera es sobre el individualismo. Lo que tenemos es a mucho libertariano y hijo de Ayn Rand, o hijo bastardo de Ayn Rand y Milton Friedman, quizás en un threesome con Hayek o con von Mises, que dicen, no, el individualismo es lo más importante. El empresario levanta una empresa con sus propias manos, jugándoselo todo, sudando, y él es el único responsable de que una empresa tenga éxito. Y si tú no estás de acuerdo, eres un malvado colectivista. Cuando dicen la palabra colectivista, quiere decir que eres un marxista, que a los altos les quiere cortar las piernas para que todos midamos igual de altura, ¿no? O ese tipo de estupideces que las dice gente como Laje o como Rayo, como Lacalle y Lacayo y esa gente, ¿no? Bueno, eso no es el colectivismo. El colectivismo es la idea, el reconocimiento de que somos un animal social. Y que el empresario más cojonudo del mundo, si no le enseñan a hablar y si no le enseñan a hacer cosas, y si no lo educaron, y si no tiene trabajadores y si no tiene buenos colaboradores, no sirve para nada. No hay un solo de estos self-made men que no tenga una cola enorme de gente sin la cual no valdrían ni para barrer la calle, porque alguien les tendría que hacer la escoba. No van a ir a hacer escobas y a plantar la paja para la escoba y a producir la madera para sacar el mango de la escoba para barrer las calles. Y luego hacerse la ropa, porque si las barren desnudos es un espectáculo bastante poco edificante. Es decir, todos somos producto de nuestra sociedad, todos le debemos un montón a nuestra sociedad y el chiste es que muchos no quieren deber porque no quieren pagar. Y eso es lo que comenté. Y mi ejemplo fue alguien que me parece muy relevante. Ustedes saben, el mito reciente es que yo odio a los argentinos. Joder, que lo oyeran mis queridos amigos. No sé, Rolo Díez, por ejemplo. No digo el Siecha porque ya murió, pero María, la que luego se viene y se queda en casa cuando está haciendo investigaciones de teatro y esta gente, ¿no? Uy, sí, Mauricio odia a los argentinos. Y Borges es el escritor que más le gusta. Y entonces lo que usé fue pues, a mi héroe del fútbol, alguien a quien vi debutar con el Barça. Vi toda su carrera con el Barça, con el PSG. Hasta este momento lo he visto jugar tanto con su selección como con el Miami, o el Inter de Miami, ¿no? Y que es, por supuesto, Lionel Messi. Y Lionel Messi, que parece una figura individual de enorme nivel, siempre es bueno recordar toda la gente que hubo a su alrededor, sus amigos, sus entrenadores infantiles, sus compañeritos infantiles, los que le enseñaron a hablar, los que le dijeron al Barcelona, oye, mira, ya hay una especie de pequeño genio, pero pues es bajito. ¿Y por qué es bajito? No, porque no produce suficiente somatotropina, hormona del crecimiento humano. No, si nos interesa le vamos a poner las inyecciones que salieron de un proceso médico, etc. Es decir, toda la gente, toda la sociedad que hace posible que desarrolle sus capacidades individuales y sus habilidades Lionel Messi y nos dé los espectáculos en la cancha que nos ha dado durante 23 años ya, casi 23. Ese era pues el pretexto para hablar sobre individualismo y sociedad. Porque yo soy socialista no en el sentido marxista, que mucha gente cree que es la única definición posible de socialismo. El socialismo lo inventó, la palabra la inventó Pierre Leroux, un periodista y político francés en 1812, por ahí,
como opuesta a individualismo. Los reyes, los señores de la revolución industrial se sentían que eran los más importantes, que ellos habían creado la industria y la máquina de vapor y todo esto. Y la idea de Pierre Leroy, de los primeros socialistas, es que no, mira, esto es una labor social y por lo tanto no te halagues tanto. Luego Marx dio otra definición de socialismo, que es la propiedad social de todos los medios de producción. Pero para mí el socialismo es la idea de entender que somos parte de una sociedad, que le debemos a una sociedad y que los que más se aprovechan de la sociedad, los más ricos, los más poderosos, los que salen mejor librados de esta vida, tienen una deuda mayor con los que resultan menos desfavorecidos en la misma sociedad. Eso es. Y luego, pues abajo tenemos lo que hace poco descubrí, que el día 6 de agosto se habían cumplido 20 años de que abrí este canal. Y bueno, hago una pequeña reseña de lo que han sido estos 20 años. Y esta reseña me lleva a algunas reflexiones. Por ejemplo, la mayoría de la gente que está viendo este canal no está suscrita, no le da like. Luego aparece gente, y agradezco muchísimo todas las enhorabuenas y felicitaciones que me han dado por los 20 años del Rey va Desnudo. Gente que dice que yo te veo hace 30 años, no hace 30, no, te veo hace 13 años, o hace 7 años, o hace 3. Ay, pues me da mucho gusto, pero no están suscritos, pero no le dan me gusta. Y por supuesto no participan en los comentarios, porque en los comentarios, pues habitualmente quien participa es quien tiene una bronca conmigo. Y de allí que sea tan divertida la sección de comentarios. Pero sí, esos fueron los de ayer, así que pues véanlos ustedes y piensen si merecemos más apoyo, porque este canal lo hago yo solito, con los únicos ingresos de la publicidad, que no son tantos como creen, y los ingresos de Patreon, que son muchísimo menos, son como la tercera parte de lo que ustedes creen que son los de publicidad, los que realmente son de publicidad, que no son tantos. Entonces, si nos quieren ayudar, por supuesto en Patreon, por supuesto en PayPal, y por supuesto, si no, recomendándonos y dando like, dando me gusta a los vídeos y suscribiéndose al canal, porque eso el algoritmo lo tiene en cuenta. Porque así es eso del algoritmo. Y luego, antes de empezar, quiero señalar una cosa. Mira, acá tengo una cosa nueva en la decoración aquí. Fue la feria anual comercial de aquí de la ciudad, que todos los años es igual, donde hay muy pocas novedades, pero todos vamos todos los años y hacemos todos lo mismo y comemos en la misma parrilla y visitamos a nuestros amigos que a veces venden cosas. Pero me encontré un sitio de impresiones en 3D. Me imprimí un montón de cosas que espero que no les caigan los derechos de autor, pero vi este de Star Trek y me gustó mucho, me costó 10 euros. Y lo trajimos para que nos acompañe ahora aquí en nuestro canal, como un elemento más de nuestra absolutamente abigarrada e irracional decoración. Y decimos hoy, Luis 6851 nos felicita por los 20 años. ¿Qué me pareció el reencuentro de Ritchie Blackmore con Deep Purple? Vamos a dedicarle un largo segmento hoy a la historia de Smoke on the Water, una de las canciones fundamentales, por supuesto, del rock, y al reencuentro peculiarísimo, absolutamente inesperado, sobre todo para quien conoce la historia de Deep Purple, de Ritchie Blackmore con 3 de sus compañeros de la principal versión de Deep Purple, ¿no? Que son el bajista, el baterista Ian Pace y el cantante Ian Gillan, con el cual alguna vez se pusieron las manos en la cara, según cuentan algunos. Dice Miguel Martín, ¿qué piensas que Estados Unidos puede hacer en México lo que hizo en Venezuela, llevarse a los involucrados en el huachicol fiscal? No, le da igual. Son elementos de presión para Estados Unidos, pero no. Entrar a México a saco no es lo mismo que entrar a Venezuela. No creo, ni además creo que tengan ni las motivaciones, ni el interés en el asunto, ¿no? Enue Reinaldo GM, hace 2 años subiste un video titulado ¿Qué falla en la divulgación científica?
Transcurrido el tiempo, ¿algún consejo para los jóvenes divulgadores para no caer en los mismos errores? Ahí hay un problema, no me acuerdo qué dije en ese video, y no me acuerdo porque es un tema en el que reflexiono yo continuamente, ¿no? Reflexiono en cómo se convirtió en una profesión la divulgación científica, cómo al convertirse en una profesión a lo que sirves es a lo que te deje más dinero y no forzosamente a lo que le interese al público. Cuando tienes pues, un patrocinador y resulta que el patrocinador está defendiendo algo que tú sabes que es fake, no sé, es cosméticos, por ejemplo, los cosméticos son en general un timo, pues empiezas a cambiar tu mensaje por motivos que no tienen nada que ver. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me preocupó, me ha preocupado mucho. Me ha preocupado mucho la creación de grupúsculos. Es inevitable, ya lo sé. Pero la creación de grupúsculos de interés que sirven más a sus intereses que al fundamental de la divulgación científica, ¿no? Entonces, yo creo que las recomendaciones mínimas, el consejo mínimo que puedo dar yo uno es: infórmate bien. Tú no eres científico, pero eres la voz de la ciencia. Y entonces trata de informarte perfectamente bien de aquello de lo que estás contando. Si algo suena demasiado bueno para ser cierto, pues es demasiado bueno para ser cierto en el 99,9% de las ocasiones. En la gran mayoría de las ocasiones, si algo es demasiado perfecto, dices, no, que me lo están contando mal. Busca muchas fuentes y ahora te permiten buscar fuentes la inteligencia artificial con un detalle importante. Perdón. Cuando le preguntes algo a la inteligencia artificial, dile con fuentes. ¿Es cierto que Galileo hizo el experimento de tirar de la torre de Pisa 2 pesos, uno 10 veces más pesado que el otro? Y dame las fuentes. ¿Por qué? Porque habrá fuentes que digan que sí hizo ese experimento, porque hay idiotas que lo creen y hay idiotas que lo escriben y lo publican en internet. Pero si tú le pides las fuentes, te va a dar las fuentes que dicen que sí y que no, y puedes valorar muy fácilmente cuáles son fuentes fiables y cuáles son fuentes que tienen tan poca fiabilidad como Jaime Maussan, JJ Benítez, Rusarín, este tipo de gente, ¿no? Entonces, siempre documéntate en las mejores fuentes posibles. Y según una cosa importante, entiende lo que estás contando. Decía Richard Feynman que si no puedes explicar algo a tu abuelita, no lo has entendido. Y si no lo has entendido, no lo trates de explicar. Yo, por ejemplo, por eso nunca he tratado de explicar el spin. De todas las cosas que sé de química y de las cosas que he leído de química y física, el spin es lo único que nunca entendí. Y no soy el único, afortunadamente. Pero entonces, entiende de lo que estás hablando, infórmate bien y piensa como público. No pienses en qué maravilloso soy yo que me sé todas estas cosas. Sé más que ustedes. No, es la actitud del conspiranoico. Mucho. No. Tú tienes que tener la actitud del público. ¿Qué quiere saber el público y cómo se lo cuento para que lo entienda? Pensando en el mínimo común denominador de ser posible. Si mi público es de cuarto de primaria, como los menos educados, los menos escolarizados, o mejor dicho, de mi público son de cuarto de primaria, ¿cómo explico esto a nivel de cuarto de primaria? Para que lo entiendan. Y nunca te sientas muy simpático, ¿no? Esta de la divulgación científica que se ha vuelto a hacer canciones y a hacer stand-up, que me caen muy bien algunas personas que hacen stand-up de la ciencia, ¿no? Pero no puedes fingir que es mucho más entretenido de lo que es, porque le das un valor que no tiene. Es decir, lo maravilloso de la ciencia no es que puedas hacer muy buenos chistes con ella en una rutina de stand-up. Lo que tiene que maravillarte, lo que tiene que bastar para que a la gente le interese, es el significado que tiene en su vida, lo que representa para la sociedad, ¿no? Entonces está muy bien hacer alguna cancioncita de vez en cuando, hacer un sketch cómico, hacer un poco de stand-up, pero fundamentalmente
es el trabajo de un compañero que te explica cómo, no sé, voy a usar una metáfora del baloncesto, que saben que es lo mío. Es un compañero que te explica cómo controlar el balón, cómo mejorar el bote, qué ejercicios tienes que hacer para mejorar el bote. Eso no lo haces con stand-up, no lo haces con una cancioncita. Lo haces explicando amablemente y cercanamente a la persona por qué votar de tal manera y con ejercicios así y asado tiene mayor control de balón. Yo creo que es el control de la ciencia del conocimiento científico, pero sobre todo del de dónde sale. Uy, sí, es un descubrimiento maravilloso ya, pero lo que hay detrás de formas de pensamiento y de abordaje de los acertijos que nos impone la realidad para tener un conocimiento válido que permite transformarlo todo, pues eso que hay detrás también hay que explicarlo, si no te quedas solamente en lo asombroso. Ay, mira, si pones esto con esto y echas sodio en agua y ¡oh! Estalla. Y es un bien espectacular. Hay profes de laboratorio de física que hacen este tipo de experimentos, son geniales. Siempre y cuando luego expliques por qué el sodio se comporta así cuando lo tiras en agua. No sé si es suficiente. Si quieres más, pues pregunta más luego y en Reinaldo y hablo más. Gamarán, ¿por qué la ultraderecha siempre le dan la torre a la economía cuando llegan al poder si se supone que son los expertos con el dinero? Pues que yo no creo que sean los expertos con el dinero. Desde el momento en que abogan por una serie de cuestiones, ves que no son buenos con el dinero. Por ejemplo, dicen hay que reducir los programas sociales. Perfecto. Reduces los programas sociales. Tienes una fuerza de trabajo menos educada, menos capaz de reaccionar ante los cambios de la economía, de obtener trabajos con cierta calificación y de crecer en esos trabajos, ¿no? Así sea como freelance. Entonces vamos a quitarle a la salud a la gente. Entonces tengo más gente enferma sin atención médica que tampoco puede trabajar. Y si trabaja, pues trabaja mal. Y además está enojada. Entonces cuando está enojada sale a la calle primero con pancartas, luego salen con machetes y con pistolas, ¿no? ¿Es un gran manejo de la economía? No. Pero es que si hay más desempleados, había un libertariano que decía, si hubiera más desempleados para que se den cuenta que ellos trabajan para el empleador y no al revés. No, pues es que al revés también, tú trabajas para tus empleados, porque si tienes a tus empleados en pésimas condiciones no van a hacer nada por ti. Es así de sencillo. Van a hacer lo mínimo posible y de ahí no los vas a sacar. Entonces, alguien que sabe de economía sabe que le conviene acabar con la pobreza y tener una población más educada, más sana, porque eso mejora todo. Cuando la marea sube, suben todos los botes. Cuando la marea baja, ¿no? Entonces, cuando tú solo beneficias a los más ricos, les vamos a quitar, ha pasado ahora en Madrid, se hicieron las cuentas, ¿no? De todas las reducciones de impuestos que ha hecho Ayuso, la gran mayoría han afectado a los más ricos de Madrid. Bueno, pues entonces le ha bajado los impuestos a los más ricos. No se los ha bajado a los trabajadores bajo cierto nivel, pero les ha reducido los servicios sociales. Si ahí está la sanidad pública, pero tienes unos tiempos de espera absolutamente delirantes, así que mejor ve al médico privado o compra un seguro privado. Y las cosas no van bien. Cuando haces eso, estás únicamente beneficiando a tus amigotes, a los que te invitan a champán y te invitan a cenar y te llevan en su yate, pero no estás trabajando por la economía del país. No estás trabajando por la economía de todos, porque la economía del país es de todos o no es de nadie. Cuando solo los ricos tienen los beneficios económicos, son mucho más frágiles. No se dan cuenta. Yo creo que es eso, ¿no? La ultraderecha es más autoritaria, dices ultraderecha. Pues que la derecha tiene creencias económicas que nunca se han demostrado y que los años han demostrado además que son falsas. Si se enriquecen los de arriba, gotea para abajo. No es cierto. ¿Y cómo lo sabes? Porque se ha puesto en práctica y no ha funcionado.
Es como el comunismo, oye, se ha puesto en práctica, no ha funcionado, el marxismo. Pues mira, tienes que rendirte a la realidad, ¿no? Pero la ultraderecha tiene una serie de creencias irracionales respecto de la economía, básicamente movida por su ideología de joder a los más jodidos y de beneficiar a los más ricos, pero que no tiene bases en la realidad, ¿no? Yo creo que parte de eso es su problema. Desde tu perspectiva, dice José Antonio Fragoso Bailón, ¿qué tanto hay que decir de los hijos de los presidentes cuando están cobijados por papi o expresidentes, cuando parecen cobijados por las redes de influencias? ¿Qué tanto hay que decir? Lo justo, decir que son los nepo babies que están usurpando espacios que no deberían tener, pero en un sistema de complicidades siempre va a pasar, ¿no? Siempre va a pasar. Igual pasa con el hijo de Joe Biden, con Hunter Biden, que pasa con los hijos de Donald Trump, ¿no? Y que pasa con el hijo con los hijos del observador. Además, en su vida han trabajado, ¿no? Es muy raro porque el observador no tenía dinero, pero ellos han vivido como millonarios sin trabajar toda su vida. Muy raro. Es una vergüenza para una sociedad. Yo por eso hice un video hace unas semanas sobre el hijo de la princesa consorte Mette-Marit no me acuerdo de dónde, creo que de Noruega, sí, de Noruega, porque el tipo ha sido acusado de abusos sexuales y está en la cárcel. Prefiero un país con un rey que es básicamente decorativo, con una monarquía parlamentaria, donde los hijos de la princesa consorte, cuyo marido va a ser rey de Noruega, acaben en la cárcel si infringe las leyes, ¿no? En fin. ¿Qué artista de música de calidad en español me puedes recomendar actualmente? Te puedo recomendar a The Warning, te puedo recomendar... es que no estoy viviendo mucho en español, eso tengo que reconocerlo. Pero es que hay voces, y ¿cómo se llama esta mujer? Y es lo malo, no tengo memoria además, porque Rosso, ¿cómo se llama? Es una cantante asturiana que tiene una voz extraordinaria. Me gusta mucho Morgan, no sé si sigue existiendo el grupo. Lo que más me gusta en español en España es Fito y Fitipaldis, pero de lejos me parece el mejor grupo de rock que hay en este momento. Estoy bastante en blanco, perdonarás. Gracias por las felicitaciones. No voy a mencionar las felicitaciones, si me perdonan, para no perder mucho tiempo. Zappa criticó el fundamentalismo y su influencia política. Si viviera hoy, ¿qué le preocuparía más? ¿Las creencias absurdas o que se conviertan en leyes? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Frank Zappa tenía una visión, era un hombre enormemente inteligente para el manejo de lo social, ¿no? Era un agudo crítico de su sociedad, mucho mejor en eso que en la música. Gracias por el superchat, Luca Belmonte. Doy por supuesto que viste el nuevo vídeo de The Sixters y que te habrá encantado como a mí. Bien, paréntesis. The Sixters es un grupo que se formó en Ucrania alrededor del 2020, que luego tuvieron que huir, ahora están en Alemania. Algunas de ellas han vuelto a Ucrania, entre otras la tecladista, que me gustaba muchísimo su trabajo. Otras se han integrado, por tanto, después. El grupo sigue funcionando con sus principales integrantes. Lo formó Caterina, no me acuerdo qué es el apellido, que es la baterista, y el grupo lo lleva, de hecho, el padre de ella, Alexander, que es un tipo brillante además, y es un grupo de rock magnífico que toca temas de todo tipo. Y el último vídeo es un vídeo de júbilo y alegría, de qué bien me la estoy pasando, que también el rock es para eso. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo ver a Caterina interactuando más, porque ella siempre ha sido muy el tipo Ian Pace, ¿no? El baterista calladito que está atrás haciendo lo suyo y nada más. Ni canta ni baila, pero
Pero me gustó muchísimo el video de The Sixers. Yo soy súper fan del grupo, he tenido alguna interacción con el grupo. Me gustaría entrevistarlas, pero si las entrevisto es en inglés, que ni es su idioma original para ellas, entonces a veces se hacen líos. Y luego traducirlo me representa una cantidad de tiempo y de esfuerzo que no puedo invertir porque no me da la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ¿qué más es su opinión de la filmografía de Kubrick? Yo creo que en general es enormemente necesario verla toda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre laicismo y secularidad? Creo que el laicismo se refiere a las en español, que en inglés probablemente es otra cosa. El laicismo es lo que puede ser el Estado, lo que puede ser la gente que es laica. La secularidad es lo que divide al clero seglar, es decir, al clero que no tiene ordenación, del clero, por ejemplo, los militantes del Opus Dei, que no son sacerdotes, ni curas, ni monjes, del clero, que no me acuerdo cómo se llama el otro, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia. ¿Qué opinas de Larry David? Me gusta, pero no lo hallo no me divierte tanto. Es agudo, pero no me parece. No vi lo de Robert F. Kennedy, ¿por qué no te gusta Tool? Porque su sonido no es el sonido del tipo de rock que me guste, nada más. Es decir, no sé, no tiene que haber un motivo preciso. ¿Por qué no te gusta el coco? No sé, no me gusta su sabor. Pues si le gusta a todo el mundo, ya. Pero a mí no me gusta. Yo sí como caracoles. A mí la gente, ¡ay, como caracoles! Entonces, así es. Vamos a hablar largamente de Juan Tamariz, por cierto. Hay un vídeo reciente de Rodrigo y Gabriela colaborando con Hiromi Uehara, pianista de jazz japonesa, considerada una de las mejores, apadrinada por Chico Ría. Lo tengo que ver porque soy gran fan de Rodrigo y Gabriela. Bueno, y vamos a empezar con una cosa rara, pero lo vi y me... ¿Quiénes son los peores esclavistas? Las sociedades que han sido más tremendas en cuanto a tener esclavos. Y hay muchas formas de analizarlo y esta es solo una. Es decir, puedes ver, por ejemplo, la mortandad entre los esclavos. Y en ese sentido, algunas sociedades esclavistas fueron muchísimo peores que otras. Puedes hablar de la brutalidad ejercida en contra de los esclavos. Había sociedades esclavistas que recomendaban un trato mucho más benévolo con los esclavos que otras que los trataban a latigazos y a patadas y a si se muere no me importa, ¿no? Que no los veían ni siquiera como una mercancía valiosa. Pero de lo que yo me estoy basando, es un señor que lo único que dijo es cuántas personas fueron esclavizadas por esta sociedad en concreto, por este estado en concreto. Porque, y esto quiero volver a ello al final, porque lo que tenemos como idea es que la esclavitud más horrorosa fue la que se vivió en los Estados Unidos y en gran medida la que se vivió en toda América Latina con la trata transatlántica de esclavos, que duró muchísimos años y que fue la base de muchas de las economías caribeñas, por supuesto. Por eso hay grandes países y naciones caribeños que no tienen indígenas, están formados básicamente por negros y mulatos, porque las poblaciones indígenas fueron aniquiladas y sustituidas o absorbidas por la enorme afluencia de esclavos negros. Pero país por país las cosas son distintas, o cultura por cultura. Creo que es mejor que hablemos de culturas. Aquí estamos hablando de números nada más. Y curiosamente, en el 10º lugar está Estados Unidos, junto con Abisinia o el Imperio Etíope y el Califato Omeya, el califato que precisamente conquistó España, que todos ellos llegaron a esclavizar a lo largo de su historia esclavista a unos 10 millones de seres humanos. En 9º lugar está la dinastía Qing en China,
con 12,6 millones demostrados o argumentables, pero que podría llegar hasta entre 75 y 125 millones de esclavos. Y ser esclavo en la China era bastante peor que ser esclavo, por ejemplo, en Estados Unidos. Por horrible que pueda ser esto, porque ese era mucho más brutal. Lo increíble es esto: en el séptimo lugar está el Tercer Reich. Como siempre pensamos en los campos de exterminio, donde se acabó con entre 5 y 6 millones de personas, siempre me acuerdo de mi nazi de bolsillo, al que teníamos en un grupo de correo electrónico. Teníamos a Bismi, el nazi de bolsillo. Me decía, ni de coña fueron 6 millones los asesinados en los campos de exterminio. Digo, vale, ¿te parece 3? Ya con eso son buenos los nazis. 2 millones, matar a 1 millón. O sea, llevarlo al terreno de los números me parecía lo más estúpido de los nazis estos de AliExpress, totalmente, ¿no? Pero siempre se nos olvida que todos los que no eran condenados a morir en las cámaras de gas inmediatamente eran llevados al trabajo esclavo. Y al trabajo esclavo ni se les alimentaba, ni se les daba ninguna consideración, porque eran enormemente prescindibles. Todos los que trabajaban como esclavos, mañana había quien los sustituyera si decidían matar a 20 o 30. En todos los países que conquistó el Tercer Reich, la Alemania nazi, desde la invasión a Polonia en 1939, en todos tomó a esclavos. Y precisamente cuando se habla de la selección en las plataformas de los trenes, sobre todo de Auschwitz, pero que pasaba también en los otros campos de exterminio, ¿qué selección se hacía? Los niños, las mujeres, los ancianos, las personas débiles, discapacitadas, en muletas, etcétera, se apartaban para ser llevados inmediatamente a las cámaras de gas. Los demás eran llevados, eran los que eran tatuados, eran los que se les tomaban las fotos con el traje de preso, y eran los que trabajaban como esclavos hasta que caían muertos, 3, 6, 12 meses después. Y esos millones siempre se nos olvidan. El Tercer Reich tuvo 26 millones de esclavos en los breves 6 años de su existencia como potencia conquistadora. La dinastía Joseon de Corea, sin embargo, reunió a 28 millones junto con el Imperio Bizantino, ese que algunos ven como el origen de nuestra civilización cristiana y occidental. Que téngale usted miedo a la civilización cristiana y occidental. Otro día habláramos de eso. El sultanato de Delhi llegó a esclavizar a 36 millones de personas. El imperio de Mali en África llegó a esclavizar a 57 millones. El califato Abbasí, con sede en Bagdad, 63 millones. El imperio mogol en la India, 112 millones de esclavos, muchos de los cuales construyeron uno de los monumentos que más nos asombran hasta el día de hoy. El Taj Mahal, porque Shah Jahan, el califa Shah Jahan, el emperador Shah Jahan, es uno de los monarcas del imperio mogol. Y en primerísimo lugar el imperio romano, que a lo largo de su prolongada existencia y de su presencia geográfica amplísima, llegó a tener 160 millones de esclavos, que es un número absolutamente delirante. Imagínate a todos los mexicanos, ¿no? Son con 130 y tantos millones, más de eso. Es un número absolutamente impresionante de esclavos que movieron esa economía romana que tanto se aplaude históricamente. Ahora mi pregunta: ¿por qué siempre nos centramos más en la esclavitud en los Estados Unidos? Y yo tengo una hipótesis. Para mediados del siglo XIX, la esclavitud ya no se veía bien. Moralmente los seres humanos habíamos avanzado tanto desde que
Curiosamente, el Reino Unido prohíbe la trata de esclavos, pero no prohíbe la esclavitud sino hasta tiempo después. Pero toda la historia de la esclavitud como institución humana se empieza a desmoronar en el momento en que el Imperio Británico prohíbe la trata de esclavos. Y eventualmente en distintos países, ya lo hemos visto aquí, hay un vídeo sobre esclavismo que hice yo, distintos países fueron abandonando la esclavitud, las ideas de avanzada llevaron a que los países americanos que se independizaban tuvieran entre sus principales ideales la desaparición de la esclavitud, la abolición de la esclavitud, que se hace efectiva a principios del siglo XIX en América Latina, pero no se hace efectiva en Estados Unidos. Estados Unidos es hasta la guerra civil que se pelea por la esclavitud. Los confederados defendían que se mantuviera la peculiar institución, como le llamaban a la esclavitud, y el norte luchaba por acabar con el sistema esclavista, impedir que los confederados se separaran del país, del resto de los Estados Unidos por el deseo de mantener la esclavitud, e impulsar una economía industrial que necesitaba un tipo de trabajador distinto del esclavo de las plantaciones de tabaco o de algodón. Esa llegada tarde de Estados Unidos a la abolición de la esclavitud creo que es el motivo por el cual nos fijamos más, porque es lo que tenemos más cerca, ¿no? Y yo creo que está bien que nos demos cuenta de que, oye, cuando los avances sociales van por cierto lado, mantener instituciones caducas, instituciones que el ser humano ya ha entendido que no valen, que no son buenas para la sociedad, como la esclavitud, pues está bien que las señalemos y las estudiemos históricamente, como está bien que veamos y estudiemos lo absurdo que es que países como Estados Unidos, pero sobre todo Irán y China, sigan manteniendo la pena de muerte y ejecuten gente todos los años. China la que más ejecuta y en segundo lugar Irán. Creo que esa es la razón, porque en realidad esta lista es enormemente sorprendente, porque los únicos esclavistas modernos del siglo XIX-XX son, en esta lista, Estados Unidos, que llega hasta mediados del siglo XIX, decíamos, y el Tercer Reich. Cuando ustedes les hablen de los nazis, recuerden que es un regreso a un pasado tan aterrador como ese. Bueno, ¿qué más me cuentan? Aún no me he topado con algún vídeo que describa a detalle cómo se sabe sobre cómo pasó el cristianismo de ser una secta judía a la religión oficial, quién fue el interesado, quién lo financió. Nadie es el interesado, nadie lo financió. Esa es una visión absolutamente conspiranoica, ¿no? Alguien estaba allí. No, el cristianismo tenía una visión nueva, distinta del paganismo, y logró conquistar corazones. Lo que hacen hoy los cristianos, la visión cristiana de hoy, nos puede parecer enormemente retrógrada, pero era de avanzada en el siglo I y II. Y no se desarrolla forzosamente en Roma, se desarrolla de manera muy especial en Siria, en Turquía, en el Oriente Medio. ¿Sí? Entonces, esa secta judía deja de ser judía en el momento en que sale a dar la nueva buena, en que se convierte precisamente en una religión evangelizadora, que relata el evangelio, que transmite el mensaje. Entonces el mensaje no puede ser solo de la tribu. El Levítico y el Deuteronomio son leyes para una tribu concreta. Y porque el judaísmo sobrevive gracias al cristianismo, pero cada pequeña organización, cada pequeño estado de pastores de cabras y guerreros que había en la zona de Oriente Medio y que se rompían la cabeza contra el pueblo hebreo, también tenían sus libros y sus mitos y sus creencias tan sólidas y tan absurdas como las de los judíos. Es un accidente, pero es un accidente histórico, no es que alguien lo financiara. Obviamente, si un mensaje se está ampliando, pues ese mensaje de pronto empieza a convencer también a los poderosos. Y es lo que ocurre cuando precisamente Constantino declara a la iglesia como la religión real.
pero porque lo han convencido a él, no porque le pagaron. ¿Cómo le van a pagar si es el emperador? No veas así las cosas, porque no es que haya nadie interesado, es que la historia tiene sus mecanismos y no son forzosamente ese. ¿Qué tan real es Pedro Piedra y su misión? Nada. Todas las historias de los Hechos de los Apóstoles se cuentan después de que ocurrieron y no parece que haya nada de real en ellas. Pero el mito concita la atención de cada vez más gente, sobre todo en los pueblos sometidos por el Imperio Romano. En ese gran Imperio Romano que está en su esplendor en el momento en que Cristo aparece, ¿no? Entonces, tiene un valor sociológico importante, porque da esperanza donde no te la está dando, por supuesto, ni Roma, ni el judaísmo tradicional, ¿no? No tienen un futuro para la mayoría. Son simple y sencillamente gente que tiene que vivir hasta morir sin que cambie nada, ¿no? Y el cristianismo les ofrece una opción. Y esa opción atrae gente lógicamente. Bueno, precisamente por lo que decíamos, bueno, me queda algo más. Felicitaciones, gracias, saludos. Me decías que en México, bueno, esto quizás hablamos después, porque quiero contar esto, ya que era la reclamación principal de esta sesión de streaming, y que es: cuéntame una canción, que al final nunca le hice una entrada así de esas que me gustan con musiquita y alguna imagen, nada. Esto es así de fácil. Smoke on the Water. Pues sí. Hoy vamos a hablar de Smoke on the Water, la canción más conocida seguramente de Deep Purple, una banda que sigue hoy, que acaba de sacar un disco magnífico, y en la que siguen tres de los, si no fundadores, tres de la versión más conocida y más exitosa de la banda. Me refiero a Deep Purple. Y decidí hacer esto por esto. Si usted está viendo esto y en los próximos 18 segundos no hay nada, hay negro, o no hay sonido, es que me llegó la reclamación de copyright. Y si me llega la reclamación de copyright, tengo que borrarlo, porque si no se pierde toda la posibilidad de ganar ahí unos 15 o 20 euros por las 3 horas que me meto yo aquí. Pero lo que pasó el pasado 8 de agosto fue esto. Eso que acaban ustedes de escuchar es a Ritchie Blackmore tocando probablemente el riff más conocido de la historia del rock, creado por él, con el grupo con el que lo creó, Deep Purple, que estaba con esos señores. Es decir, hasta la izquierda tenemos a Ian Pace, un baterista absolutamente delirante, una de las mejores baterías de la historia; John Glover, el bajista; Ian Gillan, el cantante; y por supuesto el de la derecha, Ritchie Blackmore. Estos cuatro, junto con Jon Lord, un tecladista y músico de unos niveles absolutamente aturrullantes, el autor del concierto para un grupo y orquesta, un señor que en un teclado de órgano Hammond podía hacer las virtuosidades más extraordinarias del mundo. Con ellos cuatro hizo la versión 2, el Deep Purple Mark II, que fue la versión, la formación más conocida, más exitosa de Deep Purple. Y yo quiero, Smoke on the Water, evidentemente, importa esta reunión porque al poco tiempo Ritchie Blackmore, de hasta la derecha, un guitarrista genial, un hombre que sabe de música lo que no está escrito, decidió dejar el grupo. Le parecía que el grupo se estaba volviendo un poco funky. Él, pues es más bien, él tampoco le interesaba el rock pesado, ¿no?
De hecho, las armonías, vamos a hablar de esto después, que utiliza en esta entrada, en este riff, no son de rock, no son power chords, sino son intervalos medievales. Se estaba interesando por la música medieval, quería hacer rock medieval. Se fue del grupo. Primero formó Rainbow, una banda de rock, pero inmediatamente después se dedicó a hacer rock medieval, que está haciendo hasta el día de hoy con su mujer, que ella es, ay, ¿cómo se llama? Ellen Knight, creo que sí. Me voy a equivocar, pero se apellida Knight y él es Blackmore y la banda se llama Blackmore's Night, la noche de Blackmore. Con él, aquí lo tienen tocando el buzuki, aparte de la guitarra, que es a lo que se dedica hasta hoy. En 2025 hubo conciertos de Blackmore's Night. Pero Ritchie Blackmore tiene 81 años. Está un poco mayor que yo. Esa canción fue definitoria para Deep Purple, fue definitoria para Ritchie Blackmore. Cuando Ian Gillan salió del grupo también la cantaba, porque bueno, la letra es fundamentalmente de él. Entonces, esta es la historia, se las voy a contar aquí. Esto que vemos aquí, así todo bonito, es Montreux, que es una localidad a orillas del río Ginebra, en Suiza. De estos lugares que parece que se hicieron para decir, si no vives aquí, puedes morirte de envidia. Y lo que está abajo es actualmente el Casino de Montreux. Es un lugar donde la música tiene una relevancia extremadamente importante, sobre todo porque en 1966, si mal no recuerdo, Claude Nobs, un señor que se llama Claude Nobs, empezó a hacer el concierto del Festival de Jazz de Montreux. Y el Festival de Jazz de Montreux tenía mucho éxito, pero aparte aquí en el casino, en el Teatro del Casino, hacía conciertos y se han seguido haciendo conciertos y se ha identificado a Montreux como un lugar clave para la música. Tiene todo un jardín con bustos de los grandes jazzistas que han pasado por allí. Tiene una estatua de Carlos Santana y tiene esta maravilla que es la mejor estatua probablemente de Freddie Mercury, de Queen. Entonces es un lugar extraordinario para la música y estos eran en aquel momento, en 1971, Deep Purple. John Lord a la izquierda, Ian Pace, Ian Gillan, Ritchie Blackmore y John Glover. Y la historia, les tengo que contar la historia primero y luego van a ver que la canción es la historia. No es más, es una canción muy sencillita y lo interesante es por qué ha tenido tanto éxito. El 4 de diciembre de 1971, alrededor de las 4:15 de la tarde, Frank Zappa y The Mothers of Invention, su grupo, estaban dando un concierto en el Casino de Montreux. De pronto, un imbécil, y así le llaman en la canción, un estúpido, se le ocurrió disparar una bengala adentro del teatro y el techo, que era de algún material combustible, hablan de ratán o de madera vieja, se encendió como suele hacerlo, lo que es buena yesca. Las llamas invadieron el edificio, el humo se vio por todo el lago de Ginebra y Claude Nobs, el promotor durante muchos años y hasta su muerte del Festival de Montreux, aquí lo tenemos tirando de una manguera tratando de parar el incendio. Afortunadamente, Claude Nobs, aparte de ser un apasionado del turismo y de la música, había sido bombero voluntario. Entonces, por ejemplo, él se dio cuenta que unos chicos se estaban escondiendo en un lugar donde creían que estaban a salvo del incendio y se metió a sacarlos y decirles, no, ustedes fuera de aquí. Luego veremos qué relevancia tiene esto. Él había llevado a Pink Floyd, a Led Zeppelin, y ahora había llevado a Frank Zappa and the Mothers of Invention. En el incendio, todo el equipo del grupo de Zappa se quemó, que el grupo son guitarras, baterías, bajos, los amplificadores, que mira, por mucho que ganes, bueno. En ese momento,
los que estaban en el hotel enfrente del casino eran Deep Purple. Estaban esperando que terminara el concierto porque al día siguiente ellos iban a entrar con el estudio móvil que tenían en un camión los Rolling Stones y que se usó para un montón de álbumes que probablemente usted haya escuchado. Se habían llevado el camión de los Rolling Stones, su estudio móvil, porque al día siguiente lo iban a instalar en el Teatro del Casino, una magnífica acústica, para grabar su nuevo disco. Y de pronto vieron que el lugar donde iban a grabar se estaba quemando y que el humo caía sobre el agua mientras había fuego en lo alto. Yo siempre pensé que esto había pasado de noche, pero no, eran las 4:15 de la tarde. Roger Glover luego dijo que se le había ocurrido, al despertar de un sueño unos días después, la idea del humo en el agua, por el humo que se había extendido sobre el lago Ginebra. Y los miembros de Deep Purple decían, tenemos un problema, aparte de la tragedia que está ocurriendo allá afuera, ¿dónde vamos a grabar? Roger Glover dijo que fue probablemente el mayor incendio que vi hasta ese momento y probablemente en toda mi vida. Era un edificio enorme. Recuerdo que había muy poco pánico porque no parecía tan grave al principio, pero cuando se desató, se quemó como un espectáculo de fuegos artificiales. Entonces Deep Purple vio que se quemaba aquello, dijo, pues no tenemos dónde grabar. Encontraron un lugar donde grabar, el Pavilion. Y Ian Pace empezó a marcar un ritmo. Estaban haciendo las pruebas de sonido, ¿no? Pero como suele hacerse, porque nunca sabes lo que va a pasar, el ingeniero de sonido estaba grabando. Como le decían, pon la luz roja. Se dice, pon la luz roja, tú ponte a grabar lo que pase en el estudio. Total, si no vale, se regrababan las cintas. Entonces, el ingeniero se puso a grabar, Ian Pace se puso a dar un ritmo y a Ritchie Blackmore se le ocurrió el riff que acabamos de escuchar y empezaron a tocarlo y a hacer un jam sobre eso. Como no sabían exactamente qué era, pues le pusieron cosa número 1. Pero mientras estaban haciendo la cosa número 1, llegó la policía y dijo, los vecinos se están quejando por el ruido. No es ruido, señor, es música. Fuera. Entonces tuvieron que desmontar el estudio del Pavilion y llevarlo al Grand Hotel de Territet, donde grabaron casi todo el álbum. Llevaban las canciones preparadas, llevaban todo preparado para el álbum, porque la compañía de... Aquí uno piensa que hay mucho dinero, cuando hay mucho dinero en las bandas de rock. Para la compañía estos no son unos genios de la música, no son los que expresaron momentos terribles de la historia como Child in Time en contra de la guerra, no son los representantes de una generación como la mía, son un poco mayores que yo, pero hablaban de mi generación. No, son los señores que dejan dinero y les asignas un presupuesto y con ese presupuesto tienen que vivir y el disco lo tienen que acabar tal día porque queremos sacarlo tal otro día. Entonces, bueno, finalmente se pusieron a grabar a toda la velocidad que pudieron y descubrieron al sacar los tiempos que les faltaba una canción. Pero pues, estaba el riff, la cosa número 1 de la prueba de sonido, y resultó que cuando Roger Glover había dicho haber soñado el título Smoke on the Water, Ian Gillan, el cantante, decidió escribir una letra sobre que se refiriera a Smoke on the Water, letra que con añadidos y correcciones del resto de la banda se convirtió en la canción que grabaron cuando ya estaban al borde del tiempo y cuando necesitamos otra canción, pues tenemos eso, vamos a grabarlo. Total, no pasa nada. Nunca creyeron que fuera un éxito, ni cosa por el estilo. Leyendas sobre el riff, esto tengo que contarlo. Ritchie Blackmore, que además de ser un sujeto bastante problemático y conflictivo, es un genio de la música, es un tipo poco serio. Y él varias veces ha dicho que el riff de Smoke on the Water es
una inversión del tema de la Quinta Sinfonía de Beethoven y que entonces él le debe un montón de dinero a Beethoven. No es cierto. Los músicos, los que saben de música, saben que no. Las notas de Beethoven son sol, 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 si bemol, para abajo. Y lo que hace la introducción al riff de Ritchie Blackmore es sol, si menor, do. Digo, si bemol, do. Pam, 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 va subiendo, en vez de bajar como baja la quinta de Beethoven. Soy muy desafinado, ustedes me perdonan, ¿no? Es un mito que le gusta contar a Ritchie Blackmore y que muchos se han tragado, hasta que si vas y le preguntas a los que saben, dicen, no. Pero ellos no esperaran, decíamos que la canción fuera un éxito, pero el sencillo llegó al número 4 en los Estados Unidos en 1973. El disco en el que salió esto, que fue por supuesto Machine Head, uno de los mejores discos de Deep Purple, salió en 1972. ¿Por qué tiene tanta relevancia hoy esa canción? El riff creo que es evidente, se lo sabe todo el mundo. Creo que solo hay otro riff muy posterior que tenga esa fuerza, que es el de Seven Nation Army, canción de la que ya hablamos aquí, ya contamos esa canción aquí. Si la quieren ir a oír, pues muy interesante. Si ustedes creen que abre con bajo, no abre con un bajo. Vean por qué. Entonces, pero la imagen del humo en el agua y el fuego en el cielo es poéticamente muy poderosa. Y entonces la gente le gusta esto, aunque no sepa inglés, porque sabe que smoke on the water es humo en el agua y fuego en el cielo, y el resto de la letra, pues el resto de la letra dice esto. Todos venimos a Montreux, sobre la orilla del lago Ginebra, para grabar discos con un equipo móvil. No teníamos mucho tiempo. Insisto, la disquera no tiene esas Deep Purple que podemos tener nosotros, ¿no? Es cuando entra Ian Pace tocando la batería. Uno de los mejores momentos para mí del concierto para grupo y orquesta es un momento en que está el timbalista tocando y se entrenza con la batería de Ian Pace, y aquello es absolutamente maravilloso. La reunión de la sinfónica con el grupo, una maravilla. Búsquenlo, existe en YouTube, y el concierto es maravilloso. Está contando lo que yo les acabo de contar. Frank Zappa y The Mothers estaban en el mejor lugar que había, ¿no? En el mejor sitio de la zona, pero un estúpido con una bengala quemó el sitio hasta el suelo, hasta los cimientos. Y entonces, pues, humo sobre el agua, un fuego en el cielo. Yo siempre he tenido la duda si, por como canta Ian Gillan, si dice a fire in the sky o dice fire in the sky, y suena como si hubiera una A allí. Yo lo estoy traduciendo porque las letras que me encontré dicen a fire in the sky, un fuego en el cielo, pero yo nunca lo pensé así, siempre pensé en humo en el agua, fuego en el cielo. Humo sobre el agua, fuego en el cielo. Quemaron toda la casa de apuestas, murió con un ruido espantoso. Funky Claude, el promotor Claude, al que llamaban Funky Claude, entraba y salía corriendo sacando chicos del lugar, más que niños, chicos, porque eran los adolescentes jóvenes que habían ido a oír a Frank Zappa y Mothers of Invention. Cuando todo terminó, tuvimos que buscar un lugar, pero el tiempo suizo se nos estaba acabando. Parecía que íbamos a perder la carrera con la disquera. Y nuevamente, humo sobre el agua, un fuego en el cielo. En el cielo es la única vez que se hace el eco, la llamada y respuesta muy del blues. Fire in the sky, fire in the sky.
Smoke on the Water, Burning Down, humo sobre el agua, ardiendo hasta el suelo. Terminamos en el Grand Hotel. Estaba vacío, frío y desolado o desnudo. Pero la cosa con el camión de los Rolling Stones justo afuera, es decir, la cosa con el camión era ese equipo, ese estudio móvil de los Rolling Stones, haciendo nuestra música allí. Con unas cuantas luces rojas, unas cuantas camas viejas, creamos un sitio donde sudar. Sudar porque también es trabajo lo que hace esta gente, no lo olvide usted. Sin importar lo que saquemos de esto, lo sé que jamás lo olvidaremos. Smoke on the water, a fire in the sky, humo sobre el agua, un fuego en el cielo, humo sobre el agua. La canción es por un lado relata un hecho histórico de gran relevancia, musicalmente para el mundo de la música, ¿no? Por otro lado, tiene uno de los mejores riffs de la historia y tiene una progresión que a mí me parece mágica, en la que da bastante igual la letra, ¿no? La canción en este sentido es bastante más que la letra, es lo que te inspira al oírla y lo que te inspira, por supuesto, al oír. Ay, ojalá y no corten todo esto. Y eso es, pues, la historia de Smoke on the Water. Y lo importante de la reunión, quiero terminar con la reunión de Ritchie Blackmore. Ritchie Blackmore salió muy mal de Deep Purple, luego volvió y salió peor la segunda vez, sobre todo con problemas con el cantante, con Ian Gillan. Dicen que alguna vez se pusieron las manos en la cara, no pude confirmarlo, pero era de estas separaciones que parecían que nunca iban a resolverse. Pasó con uno de los mejores grupos del mundo, que es Supertramp, que Hudson y el otro Davis, que los dos escribían canciones, pero que creaban un equilibrio extraordinario con sus cosas en Supertramp. Nunca se reunieron porque acabaron muy mal. Bueno, y ahora Davis murió. Entonces, para quienes estamos en el rock, esto significó mucho. Según lo contó el propio Ian Gillan en el escenario, el concierto lo dieron, ahora no recuerdo en qué lugar, un lugar del Reino Unido, y le mandó una carta, dicen una carta, no sé, igual fue un correo electrónico, Ritchie Blackmore a Ian Gillan, que actualmente funge como líder de la banda, por supuesto, y le dijo: vivo a la vuelta de la esquina. ¿Le parecería bien al grupo que fuera yo a tocar una con ustedes? No quiero molestar. Por los viejos tiempos tengo 81 años. Ian se lo presentó a la banda y la banda dijo: adelante. Esto ocurre una sola vez en la vida, una sola canción. El abrazo de dos señores ya muy mayores, con sus problemas de salud razonables no solo por la edad que tienen, sino por la vida que se dieron. Ian Gillan en su momento se bebió hasta el agua de los floreros, pero por los problemas que tuvieron y poderse dar un abrazo, pues ya a los 80, 81, 82 años, y decir: el pasado es el pasado, pero esto que hicimos juntos queda como legado para el futuro. Y eso es lo que hace, amigos míos, la música. ¿Qué les parece? Bueno, ahora sí me puedo quitar esto, aunque lo tengo que poner después, pero es que me molesta mucho oírme a mí mismo. Es una cosa extrañísima. Y yo algunas veces trabajaba en televisión con apuntador electrónico. En vez de usar un teleprompter, como es que tengo letras, tengo mis notas, sobre todo notas, porque hay guiones que leo completos, pero que escribo y leo. Alguien creerá que me los escribe, no lo escribo yo todo. Pero muchas veces tengo notas solo aquí, como ahora con lo de Smoke on the Water, ¿no?
Pero tener un apuntador electrónico es un señor que te va diciendo lo que tienes que decir mientras lo estás diciendo. Es bien difícil. Yo me acuerdo que en la Escuela Nacional de Actores, y yo no pasé por allí, había un curso especial de apuntador para que aprendieras a disociar entre lo que oyes, lo que dices y funcionar. Yo me las arreglaba bastante bien para funcionar con el apuntador electrónico, pero salía yo siempre un poco raro. Esto lo hice para temas de secundaria, que trabajé un tiempo como actor allí. Bueno, entonces esa es la razón por la que me quito las orejeras. Ahora sí, regreso a lo que decía Luis Fernando Madrigal, que me parece relevante. Dice, hace unos días decías que en México tenemos un tabú respecto a la meritocracia. ¿Podrías hablar sobre el tema ahora que, por ejemplo, hay un debate sobre el ingreso a la UNAM? Hablé de ello cuando hablé sobre la estupidez de Pedro Miguel de aplaudir a quienes hicieron trampa en el examen de ingreso, porque todos tienen derecho a estudiar. No, mira, sí y no. Todos tienen derecho a estudiar, pero como lo demostré en esa ocasión, los propios convenios internacionales y la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que la educación superior es según méritos. ¿Por qué? La idea de que todos somos iguales tiene muchas aristas. Todos debemos ser iguales ante la ley. No es lógico que al hijo del presidente lo traten mejor que a mí, que soy un no nadie. Que la ley tiene que tratarnos igual, que tenemos que tener los mismos derechos, las mismas obligaciones, y cuando infringimos la ley tener los mismos castigos y el mismo derecho a defendernos. Esa es una visión de la igualdad. Otra idea es la igualdad de oportunidades que defendemos los socialdemócratas. Es decir, tú no puedes hablar de méritos cuando el hijo de Donald Trump empieza con $800 millones en las mejores escuelas, la mejor alimentación, la mejor salud, y quieres que compita con un chico de los Apalaches mal alimentado. Estoy hablando de pobres de los Estados Unidos, de los Apalaches mal alimentados, a quienes le educaron en casa como pudieron, y los dos tienen 18 años y los dos van a salir en la lucha por ganarse la vida y por competir. Y ya uno sale con una ventaja enorme, ¿no? Lo que buscamos los socialdemócratas es igualdad de oportunidades. Es decir, que el hijo de ese más pobre tenga la alimentación, la educación, la salud y el apoyo social necesarios para competir en igualdad de condiciones con el hijo de Donald Trump. Cualquier persona medianamente preparada a los hijos de Donald Trump los deja en la calle, haciendo empresas, haciendo pan, haciendo sillas. Estos tíos no sirven para nada, son nepo babies. Ahora, hay una visión de la igualdad, la visión de la igualdad más estúpida, y que yo creo que ni siquiera el marxismo la tiene como tal, pero sí la tienen algunos que se dicen de esta izquierda espuria, que es la de la 4T. Y es la igualdad de resultados. Es decir, que todos tienen que vivir igual, comer lo mismo, cepillarse los dientes igual, ir de vacaciones al mismo lugar, ganar la misma cantidad de dinero, vestirse igual con uniforme, ¿no? Un poco al estilo de, no sé, del 1984, no del 1984 también, o de Un Mundo Feliz, o de alguna de estas utopías distópicas realmente, donde la igualdad de X-138, por ejemplo, de George Lucas, su primera película, es de ese estilo, donde todos son iguales en absolutamente todo. Pero tenemos un problema, que los que queremos igualdad también queremos justicia, y en justicia los seres humanos somos diferentes. Yo no puedo jugar al baloncesto contra LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant. Me van a hacer pedazos. Y no puedes cortarles los pies para que estén a mi altura y quitarles fuerza muscular para que estén tan débiles como yo, y entonces podamos jugar en igualdad de circunstancias. Ni siquiera el marxismo lo hizo. En la Unión Soviética se aplaudía al trabajador más productivo y se le daban medallitas. Se repartieron un montón de medallas civiles, medallas a los ingenieros que hacían más rápido los cohetes o los misiles intercontinentales para atacar a Estados Unidos. Los que mejor funcionaban en el partido recibían premios y podían... Claro, pero es que eso es lógico. El esfuerzo humano debe tener recompensas, porque las recompensas son una de las motivaciones del esfuerzo humano.
mientras no se vuelva una injusticia. Ahí es donde se requiere un control de la sociedad sobre estos temas. Pero si tú dices todo el mundo tiene derecho a ser médico sin estudiar medicina, y toda persona que vaya a atenderse con un médico tiene que atenderse con médicos que no estudiaron medicina y tiene que atenderse, o le tienen suerte, los mejores médicos que estudiaron durísimo, ahí generas tu presunta igualdad, genera una terrible injusticia. Las personas que van a ir con el médico que no estudió medicina, pero por ser igualitario todo el mundo tiene derecho a tener un título en medicina, le diste un título de medicina y un puesto en la salud pública para que atienda personas, está siendo injusto con todas las personas a las que les va a desgraciar la vida, porque no sabe nada de medicina. Tienes que luchar porque los médicos que atiendan a la gente en un entorno socialista, en un entorno de medicina socializada, sean los mejores, que los exámenes sean enormemente exigentes, que la supervisión sea estrechísima para que solo los mejores médicos atiendan a la gente. Y yo, Mauricio Suárez, cuando voy con mi médico aquí, con Sotolano, que por cierto es colombiano ahora, mi nuevo médico, cuando voy con el doctor Sotolano, siento una enorme confianza, porque estoy ante un profesional de primer nivel, porque sé los exámenes que ha pasado para poder ser médico de la sanidad pública española. Y porque tengo un amigo que hace un conocido del partido, que hace microcirugía con el Da Vinci. Es algo que pueden hacer muy pocos cirujanos del más alto nivel del mundo. Y él maneja el Da Vinci, le encanta y es feliz y está haciendo sus microcirugías con un robot a distancia. Quiero que me opere el mejor. Si existen mejores y peores en el deporte, la Unión Soviética, sus mejores deportistas también los llenaba de medallas. Si hay gente que es mejor en algo, en el deporte, en la ingeniería, en el derecho, en la literatura, en la actuación, en la medicina, en la ingeniería, en la arquitectura, en la artesanía, en la venta de cosas, en la limpieza, en la jardinería, en la limpieza de calles, ese que es mejor debe recibir una recompensa que no implique que el que es peor quede marginalizado, despreciado o hecho a un lado por la sociedad. Lo decía un líder de aquí, yo le tengo mucho respeto, Javier Fernández. Decía, primero que nada queremos que todos salgan en el momento en que das el pistoletazo de salida, que todos salgan en igualdad de circunstancias. Que gane el que gane. Ese tiene, por supuesto, mayores recompensas que los que llegaron después. Pero que el que cae a la mitad de la carrera no se muera de hambre. Aquel que no puede estar en esa competencia sigue teniendo el apoyo de su sociedad. Es lo que creemos nosotros. No sé, igual estamos equivocados. Y en ese sentido, la meritocracia existe o debe ser asumida como la búsqueda de los mejores para que hagan el mejor servicio para la sociedad misma, ¿no? Lo que ha propuesto la Cuarta Transformación. Los niños, no, todos aprueban aunque no sepan nada. Es que no sé leer y quiero ser ingeniero. Pues ¿sabes cuántos son 2 más 2? 2 más 2 son... son kawaii. No, sí, 2 más 2 son 4. O kawaii, hombre. Puede ser que 2 y 2 sean kawaii en una... Kawaii significa mono o cursi en japonés, ¿no? Lindo, mono. Cute. A lo mejor unas matemáticas maravillosas que ha inventado este genio, 2 más 2 son kawaii, entonces le damos subtítulo de ingeniería, vaya usted a construir un puente. El futuro de ese puente es negro y más negro el de aquellos que crucen el puente en el momento que se vaya a la mierda. Como lo ha visto los populistas mexicanos, los demagogos ridículos como Pedro Miguel, es que todos tienen derecho a entrar a la universidad, todos tienen derecho a recibir el título, todos tienen derecho a desempeñarse en el trabajo en el que sueñan. El resultado puede ser fatal para una sociedad cuando la meritocracia se basa en méritos reales. Cuando una meritocracia no se basa en méritos reales, no se puede llamar meritocracia por su definición propia, ¿no? Por lo que significa.
Aquel que tiene más méritos, sí. Y el soldado que se comporta más valientemente y más eficazmente en el combate, pues va a funcionar mejor que el que sale y se está escondido todo el tiempo porque no le gusta el asunto. Peor soldado, mejor soldado existe. Peor médico, mejor médico existe. Peor cantante, mejor cantante existe. Si todo eso existe, cualquier cosa que lo niegue es demagogia vil. ¿Qué le están diciendo a la gente? Tú vota por mí y yo te voy a dar la carrera universitaria que quieres y te voy a dar el título que quieres y te voy a aplaudir muchísimo, aunque no sirvas para una mierda, aunque hagas daño a la sociedad, pero lo que me interesa es que tú me elogies, me alabes y votes por mí para que me mantengas en el poder. Es una bajeza infinita, ¿no? O así lo veo yo. Realmente es una de las formas más tontas. La igualdad por abajo no funciona. A los que tienen peor educación, edúcalos mejor. Mejorará su vida. A los que tienen peor salud, dales mejor salud, dales mejor atención médica. Mejorará su vida y la de todos. A los que no pueden, no saben patear un balón en el fútbol, pues enséñales. No se convertirán en Messi o en Pelé o en Cruyff, pero aprenderán más, mejorarán, porque todos pueden mejor si la sociedad no los deja de lado. Y a todos se les puede encontrar aquella habilidad en la que puedan sentirse mejor, estar mejor con su sociedad y sentirse útiles. Oye, yo quise hacer muchas cosas en la vida, como músico soy bastante mediocre, lo reconozco. Lo reconozco, como escritor de canciones, pues siento que no tuve oportunidades, pero mira, pues ni modo, tampoco me moría yo por eso. La música sí me... Pero no me interesó tanto, yo mismo me excluí porque toda una serie de cuestiones. Como escritor no tuve el éxito que quería porque podía vender 2,000 ejemplares de cada libro y ya no tenía público para más, ni modo. Y aquí tengo 154 personas, pues no doy para más, perfecto. No voy a tener 100 millones de seguidores. Pero no tienes por qué ser siempre el mejor, pero no tienes por qué ser despreciado por no ser el bueno. Creo que es así de sencillo, ¿no? El tema de la meritocracia. Ciberleón L9E, cada vez que veo tus vídeos, cada que alguien cita las palabras de alguien que te etiquetas académicas dice filósofo o filósofa, me cuestiono si es verídico o real el postulado. Es que el postulado puede ser perfectamente real, ¿no? El chiste es si es filósofo o no es filósofa. O se hace llamar filósofo, o le llaman filósofo, ¿no? Pero lo que me pasa me dice, bueno, pues esto lo dijo John Locke, que era filósofo. No, era médico. Bueno, pero hacía filosofía. ¿Por qué? Porque pensó en cosas que te parecen interesantes. Y muy pobrecito, ¿no? En fin. Bueno. Narrador K, te lo voy a decir rápidamente. El estudio Strength, Power and Aerobic Capacity of Transgender Athletes, a Cross-Sectional Study, concluye que hacen falta estudios y no se debería prohibir a atletas trans. Nadie quiere prohibir a las atletas trans. Lo único que se trata es de evitar que compitan contra mujeres biológicas. Las mujeres trans no son mujeres trans, sino para qué les llamas trans, ¿no? Las mujeres trans, por su genética, tienen mayor musculatura, aunque no la hayan desarrollado. Tienen una capacidad pulmonar mayor estadísticamente, aunque no la hayan desarrollado convirtiéndose en atletas de trekking. Tienen una constitución ósea distinta. Y el que reduzca sus capacidades con un cambio hormonal no crea justicia. Las chicas tienen derecho, por justicia, a competir con otras chicas para ver cuál es mejor de entre las chicas. Y no me importa si son muchas o pocas las atletas trans que están tomando lugares de chicas. No es relevante la cantidad, los 6 millones o el millón. Lo relevante es que hay chicas que han sido víctimas de injusticias. Y no podemos hacerle justicia a las mujeres trans haciendo injusticia con las chicas biológicas. Tenemos que encontrar una solución para que las atletas trans puedan competir probablemente en su propia categoría, pero que no implique una ventaja injusta sobre personas que biológicamente son distintas. ¿Por qué no hay este problema con los hombres trans?
Bueno, porque los hombres trans, por más que se hormonen, no pueden competir contra los hombres biológicos. ¿No te has dado cuenta que lo raro que es eso? ¿Por qué un hombre trans, alguien que nació mujer, que tiene una biología de mujer, y no hablemos de los intersexos porque son una minoría enorme y no tiene nada que ver aquí, alguien que nace como mujer, biológicamente como mujer, genéticamente como mujer, pero se considera hombre? Y es perfectamente válido que lo haga. Y transiciona en mayor o menor medida con hormonas, con cirugías, con lo que sea, es perfectamente legítimo si es adulta. Se cambia de nombre y vive su vida como siente que debe vivirla como hombre. Y resulta que es corredora de 100 metros libres. Corredor de 100 metros libres. ¿A quién le preocupa? A nadie. Porque nunca va a poder competir con los hombres biológicos. Ponte a pensar en eso. Ese desequilibrio entre mujeres trans y hombres trans es una pista. No la pierdan de vista. Y no se trata de ser enemigo ni de hacerle ninguna maldad a las personas trans que tienen todo el derecho del mundo de serlo. Se trata de tener justicia para todos y no solo para unos pocos. O para unos muchos. Vendes tu credibilidad, que es incompatible con vender historias incompletas. Bueno, si lo dices por los informadores, sí, pero como ves, ahí tantos les da tan exactamente igual. Felicitaciones por mi aniversario. ¿Qué es mejor para el desarrollo del básquetbol juvenil, básquetbol universitario tipo Estados Unidos o en clubes? No lo sé, porque, a ver, no lo sé por una razón. Porque las mejores basquetbolistas españolas formadas en clubes están rompiéndola en la WNBA. Agua Fam, que no llegó a los primeros partidos de las Storm porque estaba terminando de ganar el campeonato aquí en España, campeonato femenino, se ha integrado a las Storm. Yo vi sus primeros partidos como rookie y a los 5 partidos es titular de las Storm. Titular. Y hay gente que se pasa 2 años picando piedra y calentando banquillo para poder ser titular. Agua Fam es titular de las Storm, no solo porque sea altísima, sino porque es una enorme jugadora. Entonces, yo no sé. Gasol, los hermanos Gasol, Rudy, Ricky Rubio, vivan de clubes. Jokic, Doncic, los Wembanyama, vienen de clubes. Entonces, yo no sé cuál sea la mejor formación. Yo creo que las canteras de baloncesto en España son maravillosas. Y no porque todos los ves jugadores de la NBA, pero porque tienen un profesionalismo y una visión positiva del deporte en concreto que me parece maravillosa. Pero estoy pensando eso. Los clubes españoles han dado grandes jugadores en la W y en la NBA. Y los grandes clubes europeos están dando enormes jugadores a la NBA. Doncic probablemente es en este momento el mejor, o Jokic, son 2 de los mejores jugadores que hay. Y hay jugadores de Estados Unidos que están un poco hasta el gorro de los europeitos, ¿eh? Y eso que no mencioné Antetokounmpo, dije los Wembanyama, no son, es solo el Wembanyama, pero los Antetokounmpo son 3 hermanitos griegos. Entonces, yo no creo que haya una diferencia. Yo creo que el punto es, el baloncesto escolar en Estados Unidos está muy orientado a llevarte hacia el profesionalismo, y si no llegas, y no solo el baloncesto, el fútbol, el béisbol, el fútbol soccer, el fútbol de verdad, pues, el fútbol americano, el baloncesto, el fútbol de verdad, el hockey, el atletismo, todo tiene como vista el profesionalismo. Y las canteras y los clubes en Europa creo que no tienen esa orientación desde su principio, aunque evidentemente los que son grandes, pues son grandes y se van, ¿no? Y se van a los grandes clubes, y de los grandes clubes
muchos pasan a la NBA, ¿no? Así que le pusieron hormona de crecimiento a Messi, no parece muy justo para los demás. No, sí es justo. No sé si entiendes esto. Cuando tú no tienes suficiente hormona del crecimiento, te quedas más bajito de lo que deberías ser. Si te aplican la hormona del crecimiento sustitutiva que necesitas, entonces creces lo que debías crecer. Eso es justo. Lo injusto es que por una deficiencia hormonal te quedes 30 centímetros más bajo. Messi sigue siendo uno de los jugadores más bajos del fútbol. Te voy a decir una cosa. Grandes analistas del fútbol a los que yo he oído dicen que una gran parte de la movilidad de Messi en la cancha se debe a su bajo centro de gravedad. Sí tiene el centro de gravedad 10, 15 centímetros más bajo que la mayoría de los defensas, que tienden a ser personas de 1,80 de alto. Y entonces la maniobrabilidad con el centro de gravedad más bajo te lo dice cualquiera que haga automovilismo, motociclismo, etc. No, injusto es lo otro. Es como decir que, no sé, ¿quién era el holandés que jugaba con gafas? Que como no ve bien y le pusieron gafas, eso es injusto para los demás. No, hombre, las gafas las usa para poder ver. Una de las mejores jugadoras de rookies, pues ahora en la WNBA, Olivia Miles, usa gafas. O que si no oyes bien, te pongan un implante coclear, como dijo una periodista mexicana ayer, un implante coclear para poder oír a tus compañeros en la cancha. Eso no es una injusticia, eso es hacer justicia. Bueno, el mito del self-made man me recuerda al Tarzán de Burl Hogarth, que aprende incluso a leer por sí mismo. Sí, aprende incluso a leer por sí mismo, pero sin la sociedad de los monos no habría llegado. Solito, si hubiera muerto, lo adoptaron los monos, que no es una sociedad humana, pero es una sociedad que le dio las bases necesarias para luego convertirse en Tarzán, así que ni así. Star Trek sigue siendo mi sueño de una cooperación mundial, dice Gachuso 23. Tengo un vídeo donde explico por qué Star Trek es un sueño socialdemócrata, es precisamente un proyecto socialdemócrata. ¿Por qué? Sobre todo porque es una sociedad post-escasez. Y cuando acabemos con la escasez, muchas cosas van a cambiar. De hecho, donde no hay escasez, muchas cosas han cambiado. Juan Javier de Lira Martínez, cuando un curso, aunque sea pagado, para poder hacer un libro y publicarlo, y todo lo relacionado con eso. Pues que un libro, no sé cómo se hace un libro. O sea, sé cómo se escriben cuentos, que luego los metes juntos en una colección. Sé cómo se escriben poemas, que luego los metes juntos en una colección. A veces los haces temáticos. Una novela, un libro de... Pero es que el tema marca el libro, ¿no? No es lo mismo para mí escribir un poemario que se llama Música para tus ojos, disco para el renacimiento del rock, donde la temática de la poesía es el rock, que escribir La música de los perros, que es de una historia de una banda de rock, pues una banda de rock que se mete a resolver un asesinato que ocurre en una pobre tienda de comestibles en un barrio de segunda categoría en la Ciudad de México. La aproximación teórica para hacer novelas, para hacer cuentos, la encuentras casi en cualquier lado. Antes era más un secreto, si quieres. Entonces yo daba talleres de narrativa. Pero creo que ahora en todos lados puedes encontrar, en cualquier lugar puedes encontrar formas de abordar distintos tipos de libros, siempre recordando que las reglas hay que romperlas. No porque te digan que las cosas se hacen así, siempre hay que hacerlas así. Yo siempre tengo para eso recuerdo cuando yo estudié guión de cine en Los Ángeles y nos daban una serie de pautas, entre otras estaba en la página 11 tiene que pasar algo, porque muchas veces cuando tú mandas un guión a una productora, lo abren en la página 11, si no les interesa, ni lo leen. Te lo apuntabas, tú estabas en clase y hacías la anotación. Y luego tiene que pasar esto, y vale, esto funciona así. Luego te das cuenta porque muchas películas de Hollywood se parecen, ¿no? Pero el ejemplo máximo de este profesor, que es McKee, que todavía da clases, es Casablanca, ¿no? Entonces al final del curso le decíamos, oye, pues que tenemos el guión de Casablanca y no responde a nada de lo que nos enseñaste durante esta semana. ¿De qué estás hablando? Y dice, bueno, pero es que eso es Casablanca. Ya, será lo que sea. Que las reglas están muy bien, pero también hay que saberlas romper.
Peter Thiel y una secta, no sé qué son, no he visto la secta de Peter Thiel. Parece que sí hay conspiraciones, aunque no hay alguien al timón. A ver, conspiraciones siempre hay. El ataque a Pearl Harbor es una conspiración japonesa. El desembarco en Normandía es una conspiración. Claro que hay conspiraciones. Lo que no funciona son las teorías de la conspiración que pretenden que haya conspiraciones de cierta forma de que no existen las conspiraciones reales. Conspiraciones que reúnen a miles de personas durante meses y años, siglos. No, eso no existe. Pero nunca he dicho que no existan las conspiraciones, por favor. Para el Russell, la utilidad de la filosofía sería enriquecer el espíritu, libertar realmente de los prejuicios y ampliar nuestra visión del universo y de la vida humana. ¿Dónde dijo eso Bertrand Russell? Me llama mucho la atención. Él, como un hombre tan cercano a la ciencia, que diga que la visión del universo se amplía con la filosofía y no con la astronomía, me parece interesante. ¿Cómo amplías la visión del universo con la filosofía y de la vida humana? Cuéntamelo, me interesa. Bueno, listas de periodistas que Morena hizo, sí. No están matando periodistas directamente, no están persiguiendo periodistas, no tienen gente vigilando a los periodistas como algunos nos vigilaban a nosotros. Yo me acuerdo una vez que estaba yo hablando con un compañero también de la izquierda, también periodista, también escritor, y oías los clic de los que estaban oyendo. La gente de gobernación nos supervisaba. No sé si lo sigan haciendo, yo creo que sí, pero no tengo pruebas de que lo sigan haciendo. Pero lo que quieren promover es la autocensura. Uno en México sabía de qué no podía hablar. Pero ahora ya llegó la izquierda, ahora puedes hablar de todo. No. Ahora hay otras cosas de las que no puedes hablar. Mejor te callas. Y hay un intento de control de los medios de comunicación para que sean leales al régimen, por supuesto que sí. Bueno, es Leilehun, madre mía. Saludos desde Finlandia. ¿Cuál es tu opinión acerca de la reciente estrategia de Ucrania de golpear Wildberries, el Amazon ruso, que hace de nodo bancario y suministra equipo militar? Me parece excelente. Ucrania no ha hecho otra cosa que atacar objetivos militares. Después de años de limitarse a defenderse dentro de su propio territorio, una guerra que le llevaron a su propio territorio, ha empezado a ampliar sus operaciones dentro de Rusia y me parece muy bien. Creo que es lógico desde el punto de vista militar. Y mientras ataque objetivos de carácter militar, refinerías, bases militares, aeropuertos militares, lugares donde se suministra precisamente equipo militar, está maravillosamente bien. ¿Sabes por qué? Porque mientras tanto, Rusia está atacando escuelas, teatros, parques infantiles, iglesias, tiendas, autobuses escolares, trenes civiles y casas residencias normales, pisos, departamentos, de gente normal y corriente que se va a dormir y que mueren todos porque un Shahed 36 entró por la ventana a las 10 de la noche. Ucrania hace bien y Ucrania va a ganar, el país que se negó a desaparecer. ¿Cuál es la diferencia entre una dictadura de derecha y una dictadura de izquierda? Poca. La dictadura de izquierda juega más a que está beneficiando a la gente por ciertos motivos. La dictadura de derecha es más descarada y jode a la gente por los suyos. Pero al final, si tú estás abajo, te da igual. No puedes estar en desacuerdo con ninguna de las dos y eso es lo grave. José Martí, algún día he leído José Martí y bueno, alguna vez
hablaremos. Dice Antonio Garel que Morgan sigue en activo, creo que preparando una nueva gira. La chica que canta en Morgan tiene una maravillosa voz, los oí aquí en Gijón. Bueno, vamos a hablar, quieren que hable de Juan Tamariz, y bueno, vamos a hablar de Juan Tamariz. Adiós a Juan Tamariz. ¿Quién es Juan Tamariz? Si usted es aficionado a la magia, usted sabe quién es Juan Tamariz, no le tengo que contar absolutamente nada. Si usted no es aficionado a la magia, Juan Tamariz era el Pelé, el Messi, el Cruyff, el Rafa Márquez, el Haaland, el Zlatan Ibrahimovic y muchos más de la magia. Este señor que es así, como lo vi yo arriba a la izquierda hace 4 años, y que era así abajo a la derecha cuando empezó su carrera. Juan Tamariz, uno de los mejores magos del mundo, lo dicho por mí, que soy muy aficionado a la magia, que también la practiqué en mi niñez y un poco en mi juventud. Dicho por los mejores magos del mundo, entre ellos Penn and Teller, sobre todo en la magia de cartas. Las cartas son muy raras, ¿no? Es un mazo de 52 cosas que son distintas en todas entre sí, y que por alguna causa se volvieron, yo creo que por la tradición de la trampa en la carta, se volvieron una de las herramientas principales de los ilusionistas, de los magos. Cuando digo mago, digo ilusionista, no quiero decir magos como la gente que cree que hay magos de verdad, que los hay. En magia de cartas o cartomagia, nadie en el mundo se le ponía enfrente a Juan Tamariz. Dicho por Penn and Teller, por ejemplo, que son quizás los mejores magos del mundo en este momento. Dicho por Penn and Teller, yo soy muy aficionado al programa de Full Loss de Penn and Teller, son 2 magos de Las Vegas, una larguísima carrera maravillosa, además también amigos de James Randi, y que llevan a magos a que les hagan juegos, les llaman juegos, trucos, ilusiones, y ver si ellos saben cómo lo hicieron o no, o usaron un sistema que no conocen Penn and Teller. Full Loss es engáñanos, y los que los engañan se llevan un pequeño trofeo que dice Full Loss. Bueno, cada vez que llega un español con cartas, estos dicen, es que tenemos un problema, nos vas a reventar, nos vas a engañar. Y todos han sido alumnos del maestro Juan Tamariz. Entre los mejores, Jorge Blas, ya murió también, creo que ya, no sé, Gaby Parera sí. Dánida Ortiz, que en este momento es busquen, por favor, busquen en YouTube alguna actuación de Dánida Ortiz, que hace además magia de cerca. Tú estás sentado aquí, la gente está sentada aquí, tú tienes la cámara puesta aquí, no es de lejos, no. Y todo lo hace aquí Dánida Ortiz. Y es absolutamente increíble. Yo que sé magia, y que muchas veces me preguntan, oye, ¿y esto cómo se hace? No te lo digo. Randy me preguntó siempre, cuando le preguntaba yo, oye, ¿y esto cómo se hace? ¿Lo vas a hacer o nada más lo quieres enterar? No, nada más me quiero enterar. No me lo decía. Me enseñó un juego en todo el tiempo que nos conocimos. Y bueno, nos vimos tanto, pero el tiempo que nos vimos, 3 o 4 veces durante varios días, Randy solo me enseñó un juego. Bueno. Pero me preguntan cómo se hace esto, y a veces a mi chica le digo, bueno, pues, se hace así, y como verás, siempre que te explican un efecto mágico, resulta decepcionante. Nunca quieras saber cómo se hizo el truco porque te vas a decepcionar. Quédate con el asombro que te provoca el resultado del juego. Pero me preguntan de Dani de Ortiz y digo, no tengo ni la más remota idea, pero vamos, ni lejanísima de qué es lo que hace este tipo. Dani de Ortiz. Cualquiera de ellos que vean ustedes, son alumnos todos de Juan Tamariz. Juan Tamariz es más que un mago. Y aquí quiero ir a lo relevante. No es solo su presencia escénica, era maravillosa. Sus trucos. Tiene uno que es el que te enloquece, y yo se lo vi como cierre de su espectáculo Magia Potagia, aquí en el Teatro de la Laboral en Gijón. Tiene 3 cartas
te enseña, tiene 3 cartas. Pero era alguien que entonces tiraba una y tiraba 2 cartas, pero seguía teniendo 3 cartas. Eso no puede ser. Pues tiene 3 cartas, 1, 2 y 3. Te las enseña, son 3. Entonces tira una y tira otra, pero sigue teniendo 3 cartas. Y el truco no sabes dónde está, porque además las cartas se las lanza al público. No se las está guardando. ¿Cómo lo hace? Y no he querido saberlo. Sé que existe la explicación del truco, pues no me interesa saberla. Porque lo que hizo como pionero, entre otros, Juan Tamariz, fue analizar la psicología de la magia, es decir, cómo se hacía la magia. Hace muchos años yo me encontré con esto, Los engaños de la mente, de Macknick y Martínez Conde, que es una neurocientífica española casada con un neurocientífico estadounidense que trabaja en los Estados Unidos y que estuvieron trabajando con un mago, por cierto, especializado en lo que es el robo. De estos que estás tú con ellos y de pronto te roban el anillo, el reloj, el cinturón y los zapatos. No, los zapatos no sé, pero y te roban las cosas y no te das cuenta cómo. Trabajaron con mucho Apolo, no me acuerdo cómo se apellida, Apolo algo. Trabajaron con él para ver cómo era que lograba él manejar la atención de la gente para poder hacer algo tan grave como sacarle el reloj sin que se dieran cuenta. Hicieron este primer estudio. Ahora hay muchísimos psicólogos y neurocientíficos de distintas disciplinas que estudian aspectos de la magia porque los magos estaban manejando la psicología y el sistema nervioso de su público de una manera que no se habían dado cuenta los propios profesionales de lo útil que sería para la ciencia. Pero ya Juan Tamariz estudian cosas como esta, la ceguera por falta de atención. El ejemplo clásico de la ceguera por falta de atención es un estudio que luego se hizo de que están pasándose un balón, 2 equipos, y tú tienes que ver cuándo se la pasa un rojo, un blanco y un blanco, uno rojo, y en medio de todo eso pasa un gorila y saluda a la gente y se va. Y mucha gente no ve al gorila porque está concentrada en otra cosa, es la ceguera por falta de atención. El forzamiento de la elección es una de las cosas más raras del mundo. Tú puedes, elige una carta, cualquier carta, y tienen formas los magos de que elijas la que ellos querían, esta. No la de junto, ni la otra de junto, ni la del otro lado de la baraja, sino esa. Se fuerza que tú elijas algo y no te das cuenta que te fuerzan. La sincronización rítmica es algo, cuando es algo con un cierto ritmo, y al hacer algo fuera de ritmo, que es invisible al público. O el conflicto cognitivo que se genera cuando ves algo que te parece imposible. Entonces, cuando te parece algo imposible, entonces el mago te dice cómo se hizo y te lo repite, y cuando ves cómo se hizo lo está haciendo de otra manera, eso es el conflicto cognitivo. Este es el índice de uno de los libros, El arcoíris de la magia, de Juan Tamariz. ¿Cómo se produce la magia? El efecto mágico y su significado, la magia y la memoria, dramaturgia, cómo construyes dramáticamente un acto mágico. No es nada más que hagas, mira, ahí tengo estas cartas y fíjese allá y te la adiviné. No, tiene una construcción dramática que estudió a fondo Juan Tamariz. Los secretos, bueno, los de él, la pirámide mágica, los estilos de magia y la construcción de la sesión. Es decir, desde que te presentas hasta que sales. A mí alguien me decía, ese jajaja y el tarará, que hacía Juan Tamariz era muy de, cuando terminaba un truco decía, ¡tachán! Y se hacía un violín imaginario. Sí, es que no sé, me pone de nervios verlo así. Todo ello está perfectamente calculado por Tamariz para que caigas en sus redes y no sepas qué hizo y te quedes en el enorme asombro. Es lo que hace la magia, el enorme asombro de la magia. Yo soñé muchos años con ver a Juan Tamariz cuando vino a Gijón hace 5 años, creo que fue, 22. Lo vi y fuera todo lo que yo esperaba. Hace cosas que no te imaginas cómo las hace, que verdaderamente parecen imposibles. Y que no quieres, yo les recomiendo a ustedes que de veras para nada, nunca sepan cómo se hace un truco. Es triste, es decepcionante. Ay, eso era. Toda la gente dice, ay, eso era. Sí. Pero es que lo que se maneja, que tú no ves, es de una simpleza enorme para que lo que tú ves sea imposible.
que violente toda tu concepción del universo y del orden que existe en la realidad, te los pongan de cabeza y te desafíen a entrar en un mundo absolutamente imaginario, que es el mundo del ilusionismo. Docenas de magos pasaron por la escuela de Juan Tamariz. Hasta hace poco preparaba trucos con juegos, efectos, con magos españoles que luego iban y Penn and Teller los volvían locos. Blaine, ¿cómo se llama el otro? El que hizo desaparecer la Estatua de la Libertad. No me acuerdo. Los mejores magos, los más famosos magos de grandes ilusiones de los Estados Unidos, dicen que no hay nada, ni ha habido nada como Juan Tamariz, que empezó muy pequeño, a los 15 años vio magia y dijo, quiero hacer eso en mi vida. Y dedicó pues toda su vida, desde esta imagen del todavía adolescente quizás, hasta este hombre mayor que nos dejó hace un par de días, el 18 de agosto. Es una vida de magia, una vida mágica y una vida que nos devuelve al asombro. El arte provoca asombro. La magia es una de las formas de arte escénico, por eso que más me gustan, como el payaso. Porque rompen la realidad, te crean un mundo verdaderamente original, un mundo inexistente, un mundo alternativo, donde todas tus concepciones estallan y no necesitas drogas. Lo puedes hacer simplemente viéndolos. Su hija, Ana Tamariz, excelente maga, por cierto, dijo lo siguiente: ojalá le recuerden con toda su alegría y con toda su pasión por la magia que le ha demostrado desde el día 1, por lo menos desde el día 1 que yo lo conocí. Yo era microscópica y ya estaba él amando la magia sobre todas las cosas, y como nos lo ha contagiado a todos, a Jorge Blas y a todos los magos de la escuela, y no solamente en España, en todo el mundo. Efectivamente, un mago para todo el mundo, Juan Tamariz. Duele que se haya ido, tenía 83 años me parece, pero duele que se haya ido, pero por otro lado, lo que hizo durante toda su vida fue lo que quiso hacer y lo que nos dejó, como los grandes hombres hacen, los que son los mejores, lo que nos dejó a todos nosotros es valiosísimo. Por lo menos mi corazón es mucho más feliz desde el día que vio los trucos de Juan Tamariz en el escenario. Bueno, ahí dice, ya hay una herramienta en YouTube, puede hacer la traducción con IA y no está tan chunda, sí está. Pero bueno, a ver si la pruebo, pero ahí está. Yo trabajo con traducciones, con traducción por IA. Trabajo con máquinas de traducción, con memorias de traducción desde hace 20 años. Y actualmente trabajo con la de Microsoft, con la de Google y con otra, que es de la propia plataforma que yo uso. Y no, siempre hay un punto donde y sobre todo cuando estás traduciendo algo médico, un y puede ser, aquí es donde se muere el paciente, o donde le metes el taladro en el nervio y lo vuelves loco. Entonces, no creo en estas traducciones. Yo estoy usando la IA de una manera muy especial para ciertas traducciones, que es, ¿cómo se dice este concepto en español? En los manuales de llenado de botellas de medicamentos refrigerados. Porque ese mismo concepto en otras áreas de la industria puede tener otros nombres. O en el llenado de botellas de refrescos. En el llenado de botellas de píldoras. Entonces, cuando le digo exactamente de en qué área estoy trabajando, la IA dice, eso se dice así, y aquí tienes los manuales de los que lo saqué. Lo que está haciendo ahí la inteligencia artificial es ahorrarme el trabajo que antes hacía yo de ir a los manuales de esa industria para ver cuál era la terminología, pero nada más. No está traduciendo por mí porque no puede. Todavía no puede, yo dudo que eventualmente pueda, pero también dudo que pueda conquistar el mundo, como dice Yuval Noah Harari. Pero yo preguntaba hoy en Twitter si
si el mundo no se acaba en 30 años, que dice Yuval Noah Harari, si entonces dentro de 30 años va a devolver todo el dinero que se está metiendo como agorero del desastre y Nostradamus de la inteligencia artificial. Los próximos 2 meses cambiará el rumbo de la política en México. No hay nadie que lo pueda saber. No hay nadie que lo pueda saber. ¿Qué opinas sobre todo el circo en el Parlamento sobre la figura de Fauci? ¿Qué está pasando allí? Está pasando allí que los antivacunas y los que siguen creyendo que la COVID no era una enfermedad y que las vacunas no nos salvaron la vida, tienen que demostrar que todo lo que se hizo estaba mal. Es absolutamente ridículo. Es absolutamente ridículo y no creo que llegue a nada, ¿no? No creo que llegue a nada. La mayoría de la gente no sabe de qué estamos hablando. Saludos desde Mazunte, Oaxaca, México. Saludos para allá. ¿Alguna banda de metal que me guste particularmente? Oigo Apocalíptica un poco. Me gusta mucho Unleash the Archers. La cantante es maravillosa. Oigo a Nightwish por lo mismo, porque Floor Jansen es una cantante espectacular. Y luego oigo cosas que me dicen que es metal. Pues si es metal, igual sí, ¿no? Pero no estoy seguro. No estoy seguro. ¿Usted recomienda películas y música? ¿Tiene alguna serie que considere interesante? No estoy viendo series. No estoy viendo series, simplemente no. En YouTube no hay series, yo no veo series. Mi chica te puede hablar de series, mi hijo te puede hablar de series, pero yo no estoy viendo series. ¿Quiénes creen que serían las futuras leyendas del rock? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo lo voy a saber? Los que ya son leyendas, los que ya tienen para ser leyendas, pues ahí están, ¿no? Pero no hay forma de saber, nadie lo sabe. Hoy, en 2026, te puedes sentar a oír grupos olvidados de los años 70 que podían haber sido estrellas, que tienen una música tan del nivel de las que fueron grandes estrellas, porque no tuvieron la oportunidad, que no fueron en el momento, que se pelearon con la disquera, que se pelearon entre ellos, que el disco que sacaron no lo compró ni su tía y hoy lo consideramos buenísimo. Entonces, ese tipo de predicciones no tienen sentido, ¿eh? Lucha de clases y política de identidades como tal, Abdel Aguilar, nunca lo he hecho un vídeo, pero he hablado mucho de política de identidades y de mi no creencia en la lucha de clases como tal. No en los enfrentamientos entre clases en lo abstracto, sino en la lucha de clases como yo tengo que odiar. Yo, que soy un trabajador, que lo he sido toda mi vida, tengo por tanto que odiar a todos los burgueses porque son burgueses. No estoy de acuerdo con eso. ¿El sionismo cuántos muertos lleva? No lo sé. No muchos, No sé, pero es que el sionismo no se plantea matar. Yo creo que tú no sabes lo que es el sionismo. Estás confundiéndolo con las políticas del Estado de Israel, políticas genocidas en muchos casos y políticas racistas en muchos casos. Estás confundiendo el sionismo con las políticas del Estado de Israel y al Estado de Israel con los judíos. ¿Qué es lo que hace mucha gente, no? Cuando no puede decir odio a los judíos, dice odio el sionismo. ¿Qué es el sionismo? Y entonces no te pueden explicar. Porque el sionismo es una ideología muy concreta del siglo XIX que no implica matar a nadie. ¿Sí? Por lo tanto, los asesinatos que comete el Estado de Israel, los asesinatos que cometen las fuerzas de defensa israelí, los asesinatos que se cometen por órdenes de Netanyahu y el sionismo son cosas distintas. ¿Sí? Deberías estudiar qué es sionismo. ¿Qué opinas de que haya quien quisiera que Rusia y México fueran aliados? Pues, gente que es tan estúpida que cree que Rusia quiere un aliado. Rusia quiere siervos. Lo que pasa es que se sienten anti-yanquis así, y es lo peor. Es muy triste eso. Dicen, estamos en contra del imperialismo yanqui, por lo tanto, favorecemos el imperialismo ruso y queremos ser parte de él. Si tú crees que vas a ser, te vas a estar en el imperio allá arriba, comiendo lo mismo que come Putin y disfrutando lo que disfruta la oligarquía rusa. No, hombre. En ese imperio vas a estar peor que en el imperio estadounidense, fíjate. Y eres parte del imperio estadounidense, te guste o no. Si no te gustan los imperios, lucha porque Europa sea una gran potencia, porque es el futuro. Para la licenciatura en Artes, UNAM, 1,794 aspirantes, de los cuales 102 fueron seleccionados. Y
Fueron seleccionados, fueron los que pasaron el examen, fueron los que demostraron que tenían capacidades a juicio de los profesores, que son los que saben de arte. Son los que han educado a muchos y han visto cuáles son los que pueden desarrollarse y cuáles no. Y dicen, pues estos 102 igual pueden hacerla. Y no todos la van a hacer. Además, te lo puedo asegurar. La religión convence a la población de ser dócil porque en otra vida les dará justicia. Siempre la religión no dijo eso. Esa era la realidad de la gente. En la vida me va mal y no tengo esperanza. Cualquier esperanza es mejor que ninguna esperanza, ¿de acuerdo? No es que alguien se puso a pensar, ¿cómo hacemos para que la gente nos siga? No, es el mensaje. Es el mensaje que armó Saulo de Tarso, San Pablo, basado más o menos en cosas que dijo Cristo, que dicen que dijo Cristo, que no sabemos si las dijo. ¿Qué sabes sobre rumores de que Rusia quiere invadir un país de la OTAN o atacar a la OTAN? No sé nada, pero me parece una absoluta estupidez. Es lo último que quería Putin si quiere sobrevivir. Si ataca un país de la OTAN tiene la obligación por el artículo 5 de atacar con todo a Rusia. Y Rusia está al límite de sus capacidades militares y no ha podido vencer a Ucrania. ¿Cómo puede vencer a los ejércitos de la OTAN? Porque la OTAN no es un ejército, no tiene tanquecitos que dicen OTAN, ni tiene avioncitos que dicen OTAN, ni tiene soldaditos que tienen un escudo de la OTAN. La OTAN son todos los ejércitos de todos los países que conforman la OTAN. Todas sus armas, todos sus aviones, todos sus tanques. Sería un absoluto suicidio. En España los pasteles para festejar son iguales a los que se hacen en México. Esencialmente sí, básicamente sí, nada más que se llaman tartas. Se llaman tartas, pero sí. Julio Lestallo, ¿qué sugiere hacer cuando en una conversación la contraparte no acepta los datos y remite la evidencia anecdótica? Pedir otra cerveza y estoy allí. No es lo lógico. ¿Por qué discutes con gente que está cerrada? ¿Quién es el director de la derecha? A ver, eso que estás diciendo, no sé si sea cierto. Ok. Un ex asesor de Milei, fundador de la derecha Diario, ha sido detenido en Bolivia por intento de asesinato. Pues vaya. ¿Será el golpe más bajo para la batalla cultural? No, seguro que lo declaran inocente los propios Negra y toda esta banda. Tú olvídate. El mejor riff de la historia es Smoke on the Water o Paranoid. No sé. Mejor no sé. No sé. ¿Quién tenía los mejores riffs? Tampoco sé. No sé que sea mejor o peor. Verás, es que en 100 metros libres, por ejemplo, pues es muy fácil saber quién es el mejor. Es el que los corre más rápido, ¿no? Pero en riffs no sé cuál sea el mejor. Sé que el más conocido del rock es el riff de Smoke on the Water. Eso sí lo sé. Tengo una duda genuina. Si la RAE ofrece definiciones de palabras poco acertadas, ¿qué otras fuentes se pueden usar en su lugar para buscar definiciones? Hay otros diccionarios. A mí me gustaba mucho el diccionario de uso de María Moliner, pero se apoderó de él también la RAE y lo destrozaron. Lo destrozaron completamente. Pues no lo sé. No lo sé. Superchat de Torino Labrecht. Antes de seguir, pues voy a seguir con Irán, hablando precisamente de uno de estos personajes. Zunzunegui tiene un papel protagónico en Malinche y su vibrato es terrible. El ego de su historiador lo hace creerse cantante. ¿Zunzunegui está cantando en Malinche? No, en serio. Si la persona a cargo del director musical considera que es lo suficientemente bueno, pues no sé si su vibrato sea terrible, no lo sé.
Pero bueno, sí, eso es bueno. Martín Lucero, siempre pensé que Smoke on the Water se trataba de fumar en el agua, pues no. Ah, dice Antonio Grael que la carta de Blackmore parece que la edad le ha suavizado el genio. Pues sí, puede ser, ¿no? Sí, lo malo es que lo peor del asunto es que es musicalmente un genio, ¿no? En realidad. Bueno, vamos a ir a otra cosa porque tengo que hablar brevemente de su amigo Rutzarin por otras razones, por razones varias. Pero, bueno, todo nace a partir de lo siguiente. Yo, como algunos de ustedes saben, he tenido alguna relación de intercambiar mensajes con Masih Elineyad, una activista iraní en contra de los ayatolas, que fue víctima de un intento de asesinato, de un complot, de una conspiración para asesinarla, de 3 sicarios enviados por los ayatolas y que fueron detenidos oportunamente y acaban de ser condenados a prisión perpetua. Es una mujer de una valentía enorme, pero también una mujer que cuando alguien la apoya se va por otro lado, y entonces estuvo con la ultraderecha española aquí de visita, y yo le escribí, le dije, estás metiendo la pata. Ya, pero es que a mí lo que me interesa es mi causa. Y ya, pero esta gente es enemiga de tu causa porque es enemiga de las mujeres. Y por lo tanto no les importan las mujeres en Irán, les importa usarte. No me contestó. Pero bueno, el caso es que hubo una ejecución hace unos días, un par de días, o poco menos. Perdón, tengo aquí algo que me molesta. Ya no lo tengo. Hubo una ejecución y me fui a preguntar algo terrible. No se me había ocurrido preguntarlo nunca. ¿Cómo se hacían las ejecuciones en Irán? Y mientras estaba yo en esto, me dijeron que Rusarín decía que las mujeres son mucho más libres en Irán que en Occidente. Occidente lo considero como siempre es una entelequia, ¿no? Pero vamos a usar como ejemplo de Occidente, ¿por qué no España? Y entonces me pasaron esto de Rusarín, lo voy a comentar brevemente porque tengo otra cosa que comentar sobre las ejecuciones en Irán. ¿Dónde una mujer tiene más derechos, en Occidente o en Irán? A lo cual contesté, si tú consideras los derechos positivos, sin duda la mujer tiene muchísimos más derechos en Irán. ¿Por qué? Porque... A ver, ¿qué quiere decir derechos positivos? Derechos positivos son aquellos derechos que te concede el Estado. Por ejemplo, tienes derecho a la salud. El Estado tiene que actuar para darte salud positivamente. Tienes derecho a la educación. El Estado tiene que darte esa educación, tiene que imponer los elementos necesarios para que recibas la educación. Los derechos negativos son aquellos que exigen que no se meta el Estado. Por ejemplo, tienes libertad de expresión, el Estado no tiene por qué darte los elementos para expresarte, lo que no puede hacer es impedirte el ejercicio de la libre expresión. Entonces, los derechos positivos son de los que habla este personaje: el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho a la participación en la vida política. Solo habla de esos 3. Son 3 derechos positivos. Hay otros derechos positivos. Por ejemplo, el derecho a la seguridad. El derecho a la seguridad es un derecho positivo donde el Estado tiene que ponerte a la policía necesaria para que no te roben, no te peguen, no te ataquen. Pero el ejercicio de los derechos y tener los derechos es distinto. ¿Las mujeres en Occidente tienen derecho a la educación? Absolutamente. ¿Tienen derecho al trabajo? Absolutamente. ¿Tienen derecho al mismo salario? Absolutamente. Y luchan para romper los brechas salariales que todavía quedan cuando las bonificaciones son solo para los del bigotito y no para las mujeres. Bueno, fíjense lo que dice. Su índice de educación es más alto porque el índice... Educación es más alto, no dice de quién. Pero el hecho de que haya más mujeres educándose no es que tengan más derechos. Ejercen el derecho, si es el caso. No lo sé. La habilidad es más alto, estadística.
¿Empleabilidad es más alto? No. Y voy a tocarlo después. Los lugares que ocupan en la sociedad tienen muchísimo más impacto sobre la determinación de la vida activa y Estadísticamente tienen más participación en la vida activa, quiere decir, son más médicos, más policías, más ingenieros, más políticos. Sí, eso es, porque son abstracciones las que maneja y con algún interés. positivamente medible de las mujeres. Irán es de los países que tiene el coeficiente intelectual promedio más alto del mundo. No es cierto. Esto, y si fuera cierto sería irrelevante, pero es totalmente falso. Lo que investigué es que en Internet se suele decir que Irán está entre los países, este lo multiplica por 8, ¿no? No está entre los países con mayor cociente intelectual, sino es el más inteligente del mundo. Con lo cual está diciendo, pues yo soy tonto. Lo cual ahí sí quizás sea cierto. No, se habla en Internet de que tiene un coeficiente intelectual del 102 cuando la media es de 100, cuando en Estados Unidos se supone que la media es de 96, pero todo esto es en plan se supone. ¿Por qué? Bueno, porque no hay un estudio estandarizado con un examen estandarizado que cubra a todos los países y que te pueda decir realmente cuál responde mejor a ese examen que los demás. Que responder eficazmente al examen no significa ser más inteligente, pero bueno, creo que dice cociente intelectual. Estadísticamente el coeficiente intelectual. Llaman coeficiente intelectual a responder a un examen que no mide todas las formas de la inteligencia, ya lo hemos dicho, y que no tiene demasiada validez. Pero bueno. El coeficiente intelectual promedio más alto del mundo. Falso. Irán tiene de las poblaciones más educadas del mundo. Falso. Falso también. No tiene la población más educada del mundo. Tiene una elevada alfabetización, pero no es de los que tienen más educación. A lo que se refiere... Saben que las mujeres en Irán, el 60% ocupa puestos políticos, puestos ingenieriles y puestos científicos. No es cierto, no es cierto. Lo que sí es cierto es que el 60% de las estudiantes en la universidad son mujeres, que eso está pasando en toda Europa, ¿eh? Hay más mujeres estudiando medicina que hombres. Sí, así está pasando en todos lados. No hace la comparación porque se da cuenta que si sacara la comparación, pues resultaría que Occidente, en este caso España, tiene una población universitaria también en el que tiende, sobre todo en las carreras STEM, ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, hay más representación de mujeres que de hombres. En ciencias de la salud, absolutamente. Bueno, pero aquí hablo de una participación política. Las mujeres tienen menos del 6% de los escaños en el Parlamento iraní. Es decir, más del 94% son hombres. Esto de que tiene una gran representación política se lo ha sacado de la manga. En los puestos más altos, de más alto nivel de toma de decisiones en ministerios y puestos ejecutivos senior del mayor nivel, hay una bajísima representación de las mujeres, del menos del 10% en el liderazgo. Comparar eso con un Occidente donde la Comisión Europea la preside una mujer es un poco mentiroso, por decirlo menos. En general, la participación de las mujeres en la fuerza laboral de Irán está entre el 14 y 20%. Pero es que se gradúan muchísimo, ¿sí? Y no sirve de nada que se gradúen porque no les dan trabajo. Las mujeres solo trabajan del 14 al 20%. Y aunque efectivamente el 70% de las graduados en ingeniería y ciencia son mujeres, y es el nivel más alto, ese sí a nivel mundial, entre los científicos investigadores solo hay un 13
a 35%, según la disciplina, de científicos e investigadores activos profesionales. Es decir, tienes derecho a a estudiar biología. Te has graduado de biología. ¡Qué bien! Ahora ya no trabajas de bióloga. No me jodas. Detalles que se le olvidan a los propagandistas, no sé si pagados, pero parecería. De altísimo nivel. Entonces, sin duda, si hablas de derecho positivo, absolutamente sin duda, la mujer es mucho más libre en Irán que en cualquier país de Occidente. La respuesta es no. La respuesta es la mujer, además, en el resto, en Europa, tiene otra serie de derechos. Tiene el derecho de vestirse como quiera. Tiene el derecho a no ser golpeada. Y para eso, el Estado activamente interviene cuando un marido golpea a su mujer. Ejerce la libertad de zumbarle. Cosa que en Irán no es así. Por el contrario, cualquier hombre que vea a una mujer que está vistiendo de manera incorrecta por la calle tiene derecho a recriminárselo y hasta pegarle. Porque lo que tiene Irán es una policía moral dedicada a decirle a las mujeres cómo no pueden vestir. No tienen el derecho. Ahora, si hablas desde la libertad negativa, que es la ausencia de coerción, y obviamente pues esto es un término muy estúpido y muy estúpido y muy metafísico. Y aquí es donde el señor se despeña de una manera absoluta. Las mujeres en Europa, en Estados Unidos, en lo que llame el Occidente, tienen derecho a trabajar en lo que quieran, tienen derecho a desarrollar sus carreras, tienen derecho a trabajar, tienen derecho a un salario igual que todavía no tienen en Irán. En la teoría sí, en la práctica no. Tienen derecho a abortar, tienen derecho a divorciarse, tienen derecho a casarse con quien ellas quieran. Todas esas libertades tienen derecho a participar en política de una manera mucho más abierta y menos reprimida que en un país donde ellas tienen la obligación de seguir la ley Sharia. ¿Qué es la única libertad que tienen las mujeres en Occidente, según este señor? Físico, probablemente podrías argumentar que la mujer occidental tiene más libertad, porque es libre de vender su cuerpo como producto de consumo para que los jóvenes que no tienen relaciones sexuales paguen por verla en ropas pequeñas, pero no. O sea, según este tipo, la única libertad que tienen las mujeres en Occidente, a diferencia de todas las maravillosas libertades de las mujeres iraníes, es que se pueden abrir un OnlyFans. O sea que todas las mujeres que tienen éxito, antes del médico que tengo ahora tenía yo una médica, por cierto, Celia, muy buena doctora. Las abogadas que hay aquí, no. Todas ellas tienen un OnlyFans. Tiene acceso a derecho, no tiene una semana de retiro si se embaraza. Pero también podrías considerar que las chicas que se ponen un OnlyFans no son empleadas, son autónomas, profesionistas independientes, como lo soy yo. Entonces uno se pone sus vacaciones y se las puede pagar, y se pone sus jornadas laborales, y las mías son de 14 horas diarias, 6 días a la semana. Eso, ahora cree que son empleadas de OnlyFans. No lo creo, porque claro que conoce OnlyFans. Tiene un mes de permiso de ausencia por maternidad, no tiene seguro de gastos médicos, tampoco tiene educación. Aquí sí, ni siquiera allí tiene razón esta especie de mentiroso. Las chicas que en España trabajan poniéndose un OnlyFans tienen seguro médico, porque la sanidad española es universal y la pone el Estado y la paga con los impuestos de todos. Y cuando tú ganas dinero en YouTube o en OnlyFans o cualquier cosa así, tú pagas tus impuestos y por lo tanto tienes derecho a la mejor salud del mundo, esa que te prometió López Obrador, a quien tú le lames las patas y que no ha entregado.
Voy a terminar con esto. No tiene alternativas más que venderse en OnlyFans. Entonces, si no No es el tiene tipo de mujer alternativas. que quiera hacerlo o que tiene los dotes requeridos por el mercado para venderse en OnlyFans, pues sus libertades son mucho menores. Digo, ahí la gente diría que pues es porque no le echan ganas, pero por eso el concepto de libertad negativa es una estupidez, porque desconsidera todas las asimetrías históricas y todas las asimetrías sociales a las cuales estamos todos sometidos dentro de la vida tradicional. A ver, todo esto se lo ha inventado de una manera tan absolutamente increíble este personaje, que es muy raro que haya gente que le crea. Es decir, las mujeres en Occidente han logrado niveles de libertad y de independencia que en mucho las equiparan a los hombres, aunque todavía haya camino por trabajar, camino por andar, pero que están muy lejos de la sumisión a la que te obliga la Sharia. Están muy lejos del asesinato por honor que se sigue practicando en muchos países islámicos y concretamente en aquel que dirigen unos ayatolas en una teocracia sanguinaria. Dejémoslo allí, porque de veras que esta gente me pone de nervios. Hablemos de ella. Marcia Nayeri. Marcia Nayeri fue ejecutada, me parece, el 8 de agosto. Es una de las entre 56 y 916 personas ejecutadas en Irán este año, de las cuales entre 14 y 20 son mujeres. Sí, fue el día 8. Marcia Nayeri fue atacada por un socio de su marido. A ella la casaron niña, la obligaron a casarse niña. Una libertad en Irán que afortunadamente ya no tienen la mayoría de las mujeres en Occidente, aunque se mantiene en lugares donde se mantiene la venta de niñas, como en Guerrero, en México, algo que aplaudió Andrés Manuel López Obrador como sus usos y costumbres. El uso y costumbre aquí es que se casan niñas por obligación y el marido puede hacer con ellas prácticamente lo que se les dé la gana, incluido darles una paliza diaria o dos, si están de humor. Un socio del marido quiso abusar sexualmente de ella. Ella se trató de defender. El ataque se multiplicó. El marido parece que estaba totalmente de acuerdo con la agresión sexual. Ella se hizo con un cuchillo y acabó matando al marido, que se metió a defender a su asociado porque ella lo estaba atacando con un cuchillo, nada más porque la quería violar. Es que también, qué exageración de chica. Y entonces, por defenderse, algo que en Occidente te permitirían por lo menos defenderte, fue sentenciada a muerte. Para que puedas probar un intento de violación en la Sharia, que afortunadamente no aplican todos los musulmanes, solo los más enloquecidos, para que tú puedas demostrar un intento de violación según la Sharia, tienes que presentar 4 testigos hombres. Es decir, 4 hombres que hayan visto que te trataron de violar o te violaron. ¿La ahorcaron? No. La asfixiaron el 8 de agosto. Hace un tiempo, cuando intenté hacer nuestra serie El Poder y la Muerte, que fue un fracaso, lo siento, me encantaba hacerla, conté la historia de Albert Pierrepoint, el verdugo que, entre otras de sus labores, tuvo la de ejecutar a los condenados del primer juicio de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Y un verdugo británico que mató a más de 600 personas, ejecutó a más de 600 personas. Mire, cuando usted le hablan de ahorcar, usted seguramente piensa en esto. Es la clásica soga del ahorcado con al menos 7 vueltas, y esas 7 vueltas se aplican justo aquí atrás del oído, de la oreja, perdón, y se le deja caer, se abre una trampilla del patíbulo, ¿sí? Del cadalso, no me acuerdo cómo se llama, y uno cae, y en esta caída, al estirarse la cuerda y apoyarse aquí, rompe el cuello y la muerte es relativamente inmediata y la inconsciencia es también inmediata y el afectado, el ejecutado, sufre lo menos posible. Esto
fue inventado por un señor llamado William Armwood en 1872 y empezó a hacer los cálculos que utilizaría después el señor Pierpont. Antes de cada ejecución pesaba y medía a sus clientes. Y entonces con una ecuación de ese peso y esa estatura, calculaba cuánta holgura tenía que dejar de la cuerda para que al caer la persona se rompiera el cuello, no quedara viva sufriendo un estrangulamiento o asfixia, y al mismo tiempo no fuera un golpe tan fuerte que le arrancara la cabeza, que llegó a pasar y el espectáculo debe haber sido aterrador. Este sistema se empezó a usar en 1874 en Inglaterra, sustituyendo el sistema que se usaba antes, que era este. En lugar de dejar caer a una persona desde una altura calculada para romper la médula espinal instantáneamente, lo que se hacía era, le atabas la cuerda a una persona, la tenías parada en algo para que pudieras atarle la cuerda, y luego quitabas lo que podía estar a esta altura nada más. Quitabas la silla, el taburete, lo que fuera, y esa persona se estrangulaba. La muerte es causada por una combinación de asfixia, bloqueo de las vías respiratorias y reflejo carotidio, el estrangulamiento de los vasos sanguíneos de aquí que suministran el oxígeno al cerebro. El prisionero permanece consciente y sufre un estrangulamiento lento que, según los estudiosos de derechos humanos, tarda entre 10 y 20 minutos para que alguien muera. 10 y 20 minutos pataleando y asfixiándose con la cuerda, colgando de una cuerda. El sistema que utiliza Irán para ejecutar a gente, ¿Dónde una mujer tiene más? Para ejecutar a una gente, el sistema que usa Irán para ejecutar a una persona como Marcia Nayeri es el estrangulamiento, no la horca, no ese sistema en el que cae rápidamente y la muerte es inmediata. El régimen de Irán utiliza regularmente grúas de construcción telescópicas. Se ata a una polea de grúa al prisionero y se le iza lentamente, directamente al aire, para que todos, porque las ejecuciones son públicas, para que todos los iraníes puedan disfrutar los 10 o 20 minutos de lenta y horrenda agonía de las mujeres libres de Irán, según el imbécil de Rusarín, perdónenme, lo siento, de las mujeres libres de Irán, atados lentamente a la grúa. Y eso también se lo hacen a los homosexuales, que ya hablará de sus libertades seguramente Rusarín si le llegan al precio. Las organizaciones de derechos humanos han condenado, por supuesto, este sistema de ejecución, pero Irán lo mantiene deliberadamente para maximizar el dolor, el sufrimiento y la humillación pública del condenado, además de usarlo como una herramienta de intimidación interna, porque ese pueblo libre tiene que ser intimidado con ejecuciones públicas de un tipo de estrangulación que el resto del mundo, el occidente que odia aquí mi amigo, desechó a fines del siglo XIX. Detrás de Marcia Nayeri vienen otras y otras y otras muchas mujeres que van a ser estranguladas por estas bestias. Mujeres que protestaron contra el régimen ahora en febrero. Mujeres que violentan la Sharia. Mujeres que no obedecen a sus maridos. Mujeres que se sienten con demasiados derechos que el Corán no les concede. Mujeres esclavizadas que tienen, eso sí, por aquí en Occidente, a niños ricos que van a jurar que son las más libres del planeta. Debería darle mucha vergüenza a algunos, pero algunos no tienen vergüenza. Nunca la tuvieron. ¿Qué autores lamenta más no poder leer en su idioma original?
Probablemente a los rusos, fíjate. Y no a los poetas, porque no soy de poetas rusos. Pues que no soy de poetas de otros idiomas, porque si ya el trabajo que me cuesta leer la novena de Beethoven, el Canto de la Alegría de Schiller, con su traducción al inglés o al español, para más o menos enterarme qué relación tiene el ritmo de la poesía con el ritmo musical y con el mensaje, ¿no? Pero me hubiera gustado mucho leer a los rusos, a Dostoyevsky, a Gogol, a Tolstoy en ruso. Pero el ruso es demasiadamente difícil. Yo no aprendí alemán. Yo tenía unos amigos alemanes, de origen alemán. Bueno, los padres eran, creo que ya todavía nacidos en Alemania, pero ellos ya no. Uno nació en Panamá, otro nació en México, pero sabían alemán porque en la familia se hablaba en alemán. Y me empezaron a enseñar alemán hasta el día que me enteré que se declinaba el alemán y que es idioma de raíces. Es decir, que para hacer una palabra, para hacer una oración, muchas veces no dices el hombre que dejó al perrito en la calle, sino dices calle, perrito, hombre dejó en una sola palabra. Se juntan las raíces. El náhuatl es así, por cierto. El náhuatl es un lenguaje radical, un idioma radical. Entonces, aparte de ser radical, se declina. Y yo en latín nunca supe declinar correctamente nada. Me parecían rarísimas las declinaciones. Entonces por eso no aprendí alemán. ¿Qué cosas? Las mejores futbolistas del fútbol femenil, conozco a pocas. A mí me gusta mucho el trabajo de Alicia Putellas, por ejemplo, Jenny Hermoso, porque creo que ella está retirada. Pero creo que Alicia Putellas sería, y es Balón de Oro, ¿no? No veo mucho fútbol femenino todavía. Pero tampoco estoy viendo mucho fútbol normal. Estoy viendo la segunda división aquí porque mi equipo juega en la segunda división y porque la primera división sale carísimo el mes. Pero estoy viendo el baloncesto femenino porque me cuesta 40 euros al año. No. Cristian Valenzuela, voy a hacer algo de periodismo, dame chance. Sí lo voy a hacer. Llevo días pensándolo. El caso Pegaso, tecnología militar israelí, con la que se accedió a móviles de mucha gente. Hace como 10 años, imagina, ahora que no tendrán. Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Copperfield es el mago del que hablaba yo, tiene razón Gelvita Minino. Temario periodístico, sí, vamos a ver. Vamos a hacerlo. Hablando del fin del mundo, ¿qué tanto le preocupa a Apophis? Apophis no existe. A ver qué mito es. No es alguna de las tonterías. Es el asteroide. 32,000 kilómetros. Va a pasar a 32,000 kilómetros de la Tierra. No me preocupa nada. Has hablado del aporte de las primeras universidades europeas de los siglos XI, XII, etcétera. ¿Qué se enseñaba? Sí, he hablado. Lo que se enseñaba era un currículum adecuado para monjes, el trivium y el quadrivium. No tiene nada que ver con las universidades modernas que comienzan después de la Revolución Científica. Grupo húngaro Omega, no. ¿Sabes hacer trucos con cartas? Me refiero a cardistry, no a trucos de magia, no. No, cuando yo manejaba cartas, el cardistry todavía no se había inventado. Ahora hay gente que está integrando el cardistry en juegos de magia y algunos lo hacen de manera extraordinariamente buena, ¿no? Que es otra forma de distracción, además, cuando puedes hacer cosas son como malabares en corto con cartas. Muy bonito el cardistry. Gracias, Abdel, por el superchat. Sé que no eres de inventar ni predecir, pero con base en lo que sabemos, ¿qué crees que va a pasar con la actual ola del populismo de derecha? Pregunto ya que el trumpismo está en decadencia. Yo creo que va a pendulear, no sé cuándo, pero evidentemente eso es un movimiento pendular, producto de los propios triunfos de la democracia, y lo he dicho mucho, sobre todo de la socialdemocracia, ¿no? El problema es que la socialdemocracia resolvió muchos problemas, pero hay algunos que no ha podido resolver. Entonces llega alguien y te promete que los va a resolver. Y hace que olvides que el presente de hoy es el sueño de ayer. Entonces,
No sé de la muerte de Ateo Digital, qué pasó, ni qué reaccionó nadie, ¿no? No estoy muy informado. El Vita, el coeficiente intelectual es muy subjetivo. Yo tengo 120, soy la más lista de mis compañeros. Imagínate, yo tenía 134. ¡Ay, debe ser inteligentísimo! No lo soy. Sabía resolver ese examen nada más. ¿Qué es la metafísica? No se pregunte. Metafísica es lo que no es realidad. Es lo que está más allá de la física. Eso es lo que dicen los filósofos. Si ellos estudian lo que no es realidad, fantasía, no sé, me imagino la mecánica del vuelo de las hadas, la reproducción de los unicornios, no lo sé. Bueno, vamos a otra. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos malísimamente mal de tiempo. Porque apenas me va a dar tiempo para hacer los comentarios. No tengo tiempo de más. Y quería hablar sobre el humanismo y el humanismo mexicano, pero ya se nos hizo tarde. No, ni cuenta me di cómo se me fue el tiempo, Bueno, dice... ¿Qué me parecen guitarristas como Hendrix, Satriani, Steve Vai o Steve Ray Vaughan? Me parecen grandes guitarristas, no hay mucho que decir. De todos ellos, el que más me gusta ver es a Steve Ray Vaughan, porque me parecía muy creativo. Me parecía enormemente creativo. Sin embargo, Joe Bonamassa es uno de los guitarristas que me gusta mucho ver, y no es que sea tanto de demasiado show, pero es un guitarrista que lo que hace es lo que tienes que hacer para la canción. En guitarra, como en batería, como en bajo, como en teclados, como en el didgeridoo, si te da por tocar el didgeridoo. ¿Qué banda traía? Me acuerdo, había una banda que yo veía que traía un didgeridoo. Si tú estás al servicio de la canción, me gusta lo que haces. Si tú interrumpes la canción para mostrarme que eres un virtuoso, mi reacción es, vale, tocas muy bonito. Te puedes hacer a un ladito mientras disfruto la canción. Es decir, la construcción músico-poética que me quiere transmitir una emoción determinada y no solamente la admiración a tus grandiosas habilidades. Gracias. Es que yo toco muy rápido. Qué bueno, hombre. Debería ser una competencia de 1000 semifusas libres. A ver qué tan rápido puedes tocar 1000 semifusas. Pero a mí no me interrumpas. A mí me gustan las canciones. Me gustan las obras musicales. Me gusta el recorrido que va de un principio a un clímax, como en la literatura, a un clímax, a un fin, a una explosión final orgásmica de literario musical. No me gusta que me interrumpan. Grandes solos de guitarra como el de Gilmour en Comfortably Numb. ¿Por qué se le considera grande si no es? Porque es perfecto para la canción. Es ideal para la canción. ¿Por qué la gente dice que Ringo Starr no es un gran baterista? Bueno, porque lo que hacía él lo hacía para la canción. Pero el día que escuchas Strawberry Fields y te empiezas a fijar en lo que hacía en la batería, dices, madre mía, ¿cómo se le ocurrió hacer esto? Ya no cómo lo hizo. ¿Cómo se le ocurrió hacer esto para crear este apoyo a una canción tan peculiar como Strawberry Fields o como Something, sin que se note que está allí, pero que si lo quitas se derrumba la canción? Y esto, lo vuelvo a repetir, lo hablé con las Warning, las tres pueden tocar mucho más de lo que ustedes ven tocar en el escenario, en sus Instagrams y en sus Reels y en sus Stories y demás. Cuando eran chiquillas podías ver lo que podía, el shredding de Daniela y el desarrollo de la batería de Paulina y las barbaridades que hacía y copiando a los grandes bajistas del jazz, Alejandra.
Pero no están allí para eso. Ellos siempre dicen, estamos al servicio de la canción, estamos haciendo una canción. Eso pienso de los guitarristas. Jimi Hendrix, donde más me gusta es en All Around the Watchtower, que se me acaba de olvidar la canción y son las que más me gustan. All Around the Watchtower, creo que es. Bueno, si se me olvidan los nombres, no se me van a olvidar. All Along the Watchtower, se me van a olvidar las canciones, porque está mucho más al servicio de la canción que en Purple Haze, por ejemplo. Eso es lo que te puedo decir. Y lo siguiente es que vamos a hacer los comentarios y nos vamos a ir tardísimo hoy por culpa de ustedes. Sí, pasa, ¿no? Bueno, y vamos a empezar con esto que Alexander Bell, seguro que es su nombre, seguro que cuando nació le dijo su papá, dijo, le ponemos Alexander Graham Bell, y la mamá dijo, no, Alexander Bell solamente. Dice, bueno, como tú quieras, mi amor. ¿Qué opinas de que un blanco interprete al personaje de Blácula? Mi respuesta, me da igual si lo hace bien. ¿Qué esperas? Paco Méndez. Lo bueno es que ya matizaste, bueno, se los cuento. Lo bueno es que ya matizaste que no todos los filósofos están contra la ciencia. No maticé nada porque nunca dije tamaña estupidez, pero tú te dedicaste a inventarme cosas que nunca dije. Porque eso sí, venía la arrogancia. Ya ves que no cuesta nada, nene. Ya ves, pudiste hacer tu cama sin que pasara nada. Lo malo es que perdiste el punto central. Usaste argumentos positivistas. Nada nuevo bajo el sol. Bueno, luego se salió de aquí, se fue a otras cosas. Se ha vuelto muy aburrido, pero le explicaba yo. A ver, otro tonto. Los filósofos descubrieron el positivismo 200 años después de la Revolución Científica. Y como ya dije, pero no te enteras, de todas las corrientes filosóficas del siglo XIX, la única que usan como insulto los filósofos como tú es positivismo, porque sienten que es una corriente muy cercana a su odiada o despreciada ciencia. Su ciencia que no están contra la ciencia, siempre y cuando la ciencia acepte su papel subsidiario a las glorias de la filosofía. Y entonces, el existencialismo, magnífico, el existencialismo es importantísimo, y cómo aporta al debate. Y el marxismo, grandes aportes al debate. El positivismo, no. Mira, no tienen remedio porque ustedes nunca van a criticar su propia profesión. ¿O debemos llamarle religión? Entonces no me contestó. Y entonces me dijo otras cosas, le hice otras preguntas, no me contestó tampoco. Al final voy a acabar teniéndole que banear porque cree que yo existo para responderle. Antonio García Ramírez, 259. Si no vives en México, no puedes opinar de política, dice contundentemente. Mi respuesta fue, sí puedo. Claro que puedo. Como tú opinas de política de Estados Unidos, no seas bobo. Mónica Alejandra Garza empieza con esto de no te pases así. Oiga, señor Mr. Donateo, ¿no ha pensado en la apuesta de Pascal? Digo, ¿qué puede perder? Y la apuesta de Pascal es uno de los argumentos que sacan constantemente y me da mucha risa. Mi respuesta es, claro que he pensado. He pensado en dos cosas. Uno no puede decidir creer, como no puede decidir enamorarse. O es sincero o no es realmente ni creencia ni amor. Uy, mañana voy a creer que los Chacales de San Juanito Chipitongo son el mejor equipo de fútbol del mundo. Pues la verdad no lo voy a creer nunca porque he visto jugar a los buenos. ¿Voy a creer que estoy enamorado de esta persona? No puedes decidir creer. Y esa es la primera estupidez de la apuesta de Pascal, que te propone que decidas creer en Dios. Y luego decimos, la apuesta de Pascal es, si decides creer en Dios, si crees en Dios, pues entonces, si Dios no existe, no pasa nada. Pero si sí existe, pues vas a acabar en el infierno y va a ser del carajo todo. Entonces mejor creer, ¿no? Decide creer.
Y lo que yo le pregunto, lo que le digo a Mónica Alejandra Garza es que he pensado también en esto, en la respuesta de Pascal. Hay varios miles de dioses conocidos. ¿En cuál debo creer? Porque generalmente cuando la gente te pide que creas en Dios, te está diciendo, quiero que creas en mi Dios. No en el de esos señores que por supuesto no saben lo que creen. Esas personas son tontas. No, tienes que creer en mi Dios. Sí, pero ¿y si el tuyo no es el de verdad? ¿Qué tal si el verdadero es, no sé, Huitzilopochtli? Piénsalo. Plantéate que puedes estar equivocado. Luego, Tecom 1758 dice, un poco de María de vez en cuando es ideal. Mi pregunta es, ¿ideal para qué? Hacer malabares con tu química cerebral no me parece ideal nunca. Y vuelvo a establecer lo que ya he dicho en muchísimas veces a lo largo de los años. Defiendo enérgicamente tu derecho a cocinarte el cerebro con todas las drogas que quieras. Defiendo tu derecho individual, tu libertad de hacerte pomada a las neuronas con la mezcla más letal de todas las drogas conocidas. No defiendo tu derecho a promoverlo. No tienes derecho a promoverlo. No tienes derecho de decirle a nadie que jugarse su química cerebral es ideal. No. Tu derecho a un poco o un mucho de María, la que quieras, Tecom 1758. Andrés MS880 me dice, hay algo que me intriga bastante y es que cierto sector en particular tiene una gran motivación de hacer ver y decir que los nazis eran comunistas. No se rían, en el país que estoy ciertos libertarios dicen esas estupideces. Yo sí. De hecho, Zunzunegui se lo hemos oído decir, ¿no? Que eran socialistas, que eran de izquierda. Te voy a decir qué pasa. Necesitan decirlo para deslindarse de la complicidad de su derecha con el nazismo, para deslindarse del hecho de que aquello en lo que ellos creen es en gran medida lo mismo que creían los nazis o los fascistas. Entonces dicen, no, pero era de estatistas y entonces con eso ya son comunistas. No, mira, la monarquía también es estatista. Es decir, la idea de que el Estado debe ser el absoluto rector de todo lo que es la sociedad, la tiene la derecha tanto como la izquierda, las dictaduras. Pero hay una izquierda que no es así, hay una izquierda democrática. Pero Hitler lo único que hizo fue beneficiar a las grandes empresas que lo financiaron desde el principio. Hitler lo primero que hizo al llegar al poder fue perseguir a los socialistas y comunistas. Por favor. Y siempre recuerdo la gloriosa frase de Mussolini cuando le dijeron, nos preguntan cuál es el programa político del fascismo. El programa político del fascismo es romperles las cabezas a los socialistas. Punto. No tiene más. Félix de la Rosa, estuviste a esto de tener el Elton, pero quedaste. Desafortunadamente hubo un cura, y cuando aparece un cura, ya perdiste. Dice, la moral es un árbol que da moras. Esto además lo suele decir la gente que desprecia la moral y considera que la inmoralidad está bien. Entonces yo le respondo, es lo que suelen decir los hijos de puta, sin siquiera darse cuenta de que el árbol que da moras, se llama el moral. Pero es que además de ser miserables, son ignorantes y tontos. Lourdes Hopkins 8829, aquí en México vamos para una dictadura, dice. Y digo yo, así parece, lo he llamado desde hace años el golpe de Estado lento. El ir haciendo poco a poco aquello que un golpe de Estado hace pues, en un día. Y lo siguen haciendo y lo están haciendo con enorme eficacia. Creo que vamos a una dictadura de partido peor que la del PRI. Me gusta mucho Ras Cacales, que dice, cuando salieron de Europa a encontrarnos, me imagino que los españoles, pensaron que venían a la India a encontrarnos, pero tú no tienes nada de europeo, seguro. Ya existe el ADN. Sí, que venían a la India, por eso nos dicen indígenas. Si hubiera pensado que venían a la luna, fuéramos lunáticos. No, seríamos. Aprende a usar los verbos. Acá existían los mayas, aztecas, no, tampoco existían los aztecas, mayas, mexicas, incas, etc. Aborigen
debe ser el término para los griegos, romanos, vikingos, etc. De indígenas no tienen nada, ya que muchos de ellos no fueron colonizados y las tribus del África ya eran tribus antes de ser colonizadas. Se hace un lío que entonces le tengo que explicar. Mira, un mito desarrollado por los indigenistas fake, esto de que el indígena es el indio. No, mira, indio, como lo usó Colón, se refiere a los pueblos del río Indo, y ahí está el error de Colón, creyó que había llegado a las Indias. Pero eso no tiene nada que ver con indígena. Como colonización, no tiene nada que ver con Cristóbal Colón, son falsos etimos, falsas etimologías. Indígena no tiene nada que ver con indio. Indígena viene del latín indigena, de inde, que significa de allí, y la raíz gignere, que significa nacer. Significa nativo u originario de allí. Por lo tanto, los griegos, romanos y vikingos son indígenas de Grecia, Roma y los países nórdicos. Confirma antes de difundir mitos. Luego, también a 1 centímetro del premio Elton, de veras, Fran Digar, lo siento, estás en las menciones honoríficas. Los barcos de la película, se refiere a la Odisea, son vikingos, no griegos. Las imprecisiones históricas de esta película son enormes. Sí, sobre todo porque no es historia. La inclusión forzada, que se inventaron los racistas, es el menor de los problemas de esta película. Es quizás uno de los trabajos más flojos que Nolan ha hecho en años. Eso yo no lo voy a discutir. Lo que digo es, imprecisiones históricas, no. Es un relato mitológico, no es un relato histórico. Ahora, si buscas naves griegas del año 1200 antes de la era común, que es el origen del mito, te vas a llevar una sorpresa. Pero yo lo hice, para contestarte porque soy buena gente. Mira, esta es una clásica, dije incluso hacerla más grandota. Es una clásica nave vikinga, un drakkar, ¿sí? Es una nave vikinga y esta es una nave griega del siglo XII antes de la era común. Y precisamente para evitarme el problema de una reconstrucción mal hecha, pues me fui a una reconstrucción que hicieron en la época en bronce los propios griegos. ¿Se parecen? Pues sí, pero no quiere decir que la nave griega fuera vikinga. Y entonces ponemos la nave de Nolan. Sí es griega, del 1200 antes de la era común. Como decía una película, un sketch mexicano hace muchos años, lástima Margarito. Bueno, no se sacó usted la lotería. Pedro Soto dice, pone un letrero que dice, por poco se lleva el Hamilton también. En lo particular estimo al general Díaz y no puedo menos de considerar con respeto al hombre que fue de los que más se distinguieron en la defensa del suelo patrio y que después de disfrutar por más de 30 años el más absoluto de los poderes, haya usado de él con tanta moderación, acontecimiento de los que muy pocos registra la historia. Y me dice Pedro, no lo digo yo, lo escribió Francisco I. Madero en su libro La sucesión presidencial de 1910. Esto es lo que en lógica argumental se llama una falacia de autoridad. Como lo dijo Madero, pues entonces hay que bajar la cabecita y decir, uy, el general Díaz era maravilloso y hay que estimarlo y admirarlo. Mi pregunta, Pedro Soto 7382, es, ¿eso borra las torturas, los asesinatos, la esclavitud, el robo de tierras, los latifundios, las tiendas de raya, las tinajas de San Juan de Ulúa, etcétera, etcétera? Si eso a Madero le parece moderado, el problema lo tiene Madero, no nosotros. No olvidemos que Madero es el hombre tibio que una vez que llega a la presidencia se olvida de las promesas y acaba traicionando a Zapata y a los ideales originarios por los cuales obtuvo el apoyo de Zapata. Alguien así, aunque sea un prócer también a su manera, no es perfecto y hay que recordar lo que era Madero antes de decir, como lo dijo Madero, la verdad absoluta. ¿Por qué no? Héctor Barcelo de la Hoz dice, condena a los golpistas y a quienes los ayudaron a fraguar el golpe. Luego dice, pero, como sabe usted, pero borra todo lo anterior. Allende ciertamente estaba equivocado e igualmente iba a terminar arruinando a Chile. Esto implica dos cosas. Primero, se borró lo anterior, es decir, no condena nada. Y segundo,
hace un ejercicio, por supuesto, de agorero del desastre, de adivino. Iba a terminar arruinando a Chile, no lo sabemos, no lo podemos demostrar, pero si lo digo ya quedé bien con los asesinos. Mauricio, la pregunta es: ¿por qué los golpistas no apoyaron el plebiscito que hubiese presentado una salida pacífica a la situación y se decantaron por un golpe sangriento? Un golpe que no condenas. Parece que no condenas. Mira, la respuesta es la Guerra Fría. Tú estás pensando en lo que sería mejor para Chile, lo que sería mejor para la democracia, lo que sería más democrático, pero no se trataba de eso en la Guerra Fría. El golpe de Estado, la Guerra Fría se trataba de aterrorizar a todo progresista, fuera o no de izquierda marxista, para detener a la Unión Soviética. Para eso mismo, la Escuela de las Américas en Panamá enseñaba a los milicos de toda Sudamérica a torturar. No era para la mejoría de los países, era para aterrorizar al progresismo y parar a la Unión Soviética, porque se creía en la teoría del dominó. Se caía Chile, iban a caer todos los países y México acababa siendo San Petersburgo. Nunca tuvieron ningún interés en el plebiscito. Su interés era dar un golpe de Estado que aterrorizara a la izquierda y la presionara tanto que la guerrilla en Chile, se los vuelvo a recordar a todos, la guerrilla en Chile aparece en la dictadura. No había una guerrilla de izquierda en Chile antes. Eso debería hacernos pensar, hombre. Entonces, lo que buscaban era aterrorizar a la gente en Chile, pero al mismo tiempo aterrorizar a todo su alrededor. De ahí también que la Operación Cóndor sea contra todo progresista, todo demócrata, toda gente de izquierda y sobre todo comunista en todos esos países. Porque en aquel momento creían, como creen algunos hoy, que ser comunista era ilegal, era un delito. No lo es, igual que no lo es ser fascista. Entre tus derechos está en tu derecho a ser estúpido y creer en el fascismo, y es tu derecho a ser estúpido y creer en el marxismo. No son delitos, aunque en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa se está manejando como si ser de izquierda fuera un delito. Dancing Mask me dice, pero, Mauricio, no sé por qué dice pero, desde tu experiencia como traductor, entre otras cosas, ¿crees que se puede apreciar en su profundidad o intención el Quijote en inglés o Romeo y Julieta en español? Yo no diría Romeo y Julieta, Ricardo III. ¿No? Es que Ricardo III es una locura absoluta. No. Si no queda de otra, te dan una idea de lo que es la obra. Pero la literatura en su idioma es mejor, sobre todo si es poesía o si es prosa rimada, como la dramaturgia de Shakespeare. El soliloquio de Segismundo, que para mí es una de las obras máximas de la dramaturgia española, con toda su profundidad, con todo su ritmo, no va a ser igual en ningún otro idioma. Sueña el rey que es rey y vive con este escaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte desdicha fuerte. O sea, fluye. No lo vas a poder hacer en ningún otro idioma. Y las glorias de Shakespeare tampoco. Yo aprendí el poco francés que sé. Yo he dicho, yo creo que hablo francés. Cuando voy a Francia me dicen los franceses que no, de veras que no, muchacho. Pero el francés que sé lo aprendí para poder leer a Verlaine, Baudelaire y Rimbaud en su propio idioma. Sobre Verlaine, por ejemplo, la primera vez que visité París, no, la segunda vez que visité París, la primera ni tiempo tuve. Fui a Shakespeare & Company buscando la canción del otoño de Verlaine en francés. Me lo encontré en un volumen bilingüe, además maravilloso, porque la canción del otoño de Verlaine fue la que fue utilizada como clave en el ataque a Normandía. Los dos primeros versos se utilizaron para avisar que en un tiempo determinado, no preciso, en el lapso de unas semanas, iba a llegar la invasión, y la segunda parte, las segundas dos líneas del primer verso se utilizaron para informar que mañana en la mañana llegan los barquitos y todos los soldados del mundo a desembarcar en Normandía. Entonces, lo otro casi Elton, pero Elton. Corporación 2385. Tu pensamiento de una izquierda utópica maravillosa. Se ha tratado de colocar, imponer, y los resultados ahí están. Sí están los resultados, sí.
De la izquierda en la que yo creo, ahí están los resultados. Salud pública y universal en más de media Europa. Educación gratuita, pensiones, igualdad de derechos para todos, hombres, mujeres, intersexuales de todo tipo, pensiones, cuidado del medio ambiente, defensa de los más vulnerables, combate a la discriminación, excelentes resultados económicos. Ahí están los resultados de la socialdemocracia. Y no me salgas con la pendejada de que la socialdemocracia no es de izquierda, porque entonces probablemente ni sabes lo que es y te sigues tragando que izquierda es el marxismo. Ahí tienes España, líder económica en Europa hoy, que se ha enfrentado a Trump con éxito, con excelentes sueldos y magnífica economía. Allí tienes a todos los países europeos que se han beneficiado de políticas socialdemócratas porque todos los países europeos han tenido o tienen gobiernos socialistas y su herencia es en beneficio de los más desprotegidos. Bobo y más que bobo. Y es un milagro que no te hayas ganado el Elton porque se lo ganó este señor. Señor, el rey va desnudo, vaya nombre. Empezamos mal para seguir peor luego. Soy teólogo católico graduado en la Universidad Pontificia de México. Ay, qué nido tuyo, el tuyo. Sus recomendaciones están bien para el mundo protestante donde solo existe la Biblia como fuente de la fe. Yo no recomendé absolutamente nada, ¿eh? No sé si se dan cuenta, pero yo no dije nada. En el mundo católico tenemos dos fuentes de la fe, la Biblia y el magisterio de la Iglesia, 2000 años. Sí, lo que se inventaron después, sí lo dije. Permítame corregirle. Todos los sacramentos, desde el bautismo hasta la unción de los enfermos, tienen raíces profundamente bíblicas. No es lo mismo raíces profundamente bíblicas a que lo haya expresado Cristo en la Biblia. El bautismo es el que más, porque se habla del bautismo de Juan. Pero la comunión, la primera comunión, la necesidad de la confesión para la primera comunión, la confesión para el perdón de los pecados, porque no es cierto. Cristo supuestamente le da y solo en Juan además, Cristo le da a los apóstoles la posibilidad de perdonar pecados, pero no habla nada de la confesión, se lo inventaron después. Tiene raíces es otra cosa. Mi recomendación, me dice José Antonio Canales Motino 861, hay que dar el nombre. Mi recomendación es que si va a criticar el catolicismo debe estudiarlo más y a profundidad. No puede usted tener un canal en YouTube con tan poca preparación. ¡Qué escándalo, Dios mío! A ver, mira. José Antonio Canales Motino. Es muy lógico que siendo teólogo no entiendas de qué se trató el video y que ni siquiera entiendas que el nombre del canal no es mi nombre. Sobre todo porque al principio de ese video digo, no sé si la teología impide oír esto, hola, soy Mauricio José Schwartz. Claro, el rey va desnudo es mi nombre. Vaya, señor, el rey va desnudo. Bueno, voy a tratar de explicártelo esto como se le debe explicar a un teólogo de la pontificia. Como te digo, vaya nido. El rey va desnudo es lo que grita un niño impertinente en un viejo cuento de Hans Christian Andersen. Yo me identifico obviamente con el niño, no con el rey. Igual es demasiado fino para ti. Ahora, yo, como tal niño, lo único que estoy haciendo es informarle a esas personas que con su dinero te permiten vivir sin trabajar, de que muchos de los cuentos que ustedes les cuentan y que sus curas y catequistas afirman que están en la Biblia, no están en la Biblia. Nada más. No llores mucho. Entre ustedes que viven sin trabajar gracias a las limosnas de sus víctimas, se puede hablar de la tradición y el magisterio y los padres de la iglesia y los doctores de la iglesia. Pero yo estoy hablándole a tus víctimas. Esas que creen que tú hablas a partir de la palabra de Dios contenida en la Biblia y señalándoles que no es así para que reflexionen al respecto. Igual se enteran de la cantidad de invenciones brutales que es el magisterio, del cual les di algunos ejemplos interesantes, ¿no? Ahora, si te molesta que los informe, me da muchísimo gusto. Enrique Torres 92-94. Sí se usan las ecuaciones de la relatividad en nuestro mundo. Parece que me expliqué mal. Los satélites están muy alejados de la Tierra y deben hacerse ajustes en el tiempo para sincronizarse con la Tierra. Me expliqué mal y tú no entendiste otra cosa. Voy a decir lo siguiente. En el mundo de estas dimensiones medias, con gravedad media, la de la Tierra,
a la velocidad a la que nos movemos, no se usan las ecuaciones de la relatividad porque sería un engorro. Porque las ecuaciones de la relatividad se colapsan en las ecuaciones de la mecánica clásica, cosa que los enemigos de la ciencia no han podido entender. Pero, efectivamente, para los GPS y la Galileo, sí, los GPS es la constelación de satélites del gobierno de los Estados, del ejército de los Estados Unidos, que estábamos usando hasta que Europa puso su propia constelación, la Galileo, liberándonos de la dependencia de Estados Unidos, lo cual se agradece. Es mucho más precisa la Galileo, además. Con esos satélites de posicionamiento, de geoposicionamiento, sí se usan las ecuaciones de la relatividad, pero no por la distancia a la que están. Tiene que ver con su movimiento orbital, que es a una enorme velocidad, y la gravedad más tenue a la que están sometidos. Estas dos cosas, que son las que hacen la diferencia entre la relatividad y la mecánica clásica, crean una discrepancia de 38 microsegundos al día, lo que traducir en un cálculo daría un cálculo incorrecto de posición de 10 kilómetros cada día. Entonces, se compensan esos 38 microsegundos y por tanto esos 10 kilómetros con las ecuaciones de la relatividad, porque estás en un ambiente relativista. Los satélites están en un espacio ya relativista por su velocidad y gravedad, a diferencia de cuando construyes un avión aquí en la Tierra. Eso era lo que quizás no me expliqué bien y creo que me has ayudado a explicar. Te lo agradezco, Enrique. Y finalmente, Abeja Amarilla me pregunta, pues digan qué grupo de políticos no se carga a su país. Sería interesante cuando hable del Trompas. Pues habla de Trump constantemente, como ustedes le llaman el Trompas. Creo que es de todas las formas en que puedes acusar, denigrar a alguien el uso del nombre, siempre de los más bajitos. A veces yo también lo hago, pero no debería. Porque a todo mundo nos está llevando pifas. Y creo que hablas por todo el mundo sin conocer a todo el mundo. Pero te digo, no es cierto. Los gobiernos con democracias efectivas generalmente no se cargan a su país. Hoy, digamos, prácticamente toda Europa, Nueva Zelanda, Japón, Australia. Las excepciones son algunos países con gobiernos de ultraderecha que aprovechan o han hackeado la democracia para sus propios fines, como Finlandia, Italia, Eslovaquia y Georgia. Pero hay luminarias no solo no se cargan al país, sino que están en una situación absolutamente admirable, como Chequia, Estonia, Lituania o España. Y no importa lo que te haya llegado de propaganda contra el gobierno español, no es cierto, afortunadamente. Y con eso, este streaming se termina, se acaba, se liquida, se concluye, se va a su casa, porque nos hemos pasado ya 20 minutos. ¡Qué barbaridad! La cosmología filosófica de origen en la cosmología de la física, no creo. No. La cosmología de la física se obtiene observando el universo, no reflexionando sobre él. ¿Cuáles han sido los cambios tecnológicos que más impresión te han causado a lo largo de tu vida? Los que te hicieron sentir que el futuro se había alcanzado. Probablemente Internet. Espera, porque además yo he estado muy, muy metido en la tecnología. Y la microcirugía por Da Vinci. Da Vinci es el nombre del aparato. Pero esto es tomar algo, por ejemplo, tienes cosas para meter los 10 dedos y vas a manipularlos y una serie de motores hacen que se amplifique el movimiento, como por ejemplo para hacer una excavadora, o que se reduzca el movimiento como una serie de engranes, pero con un sistema más tecnológicamente moderno, generalmente hidráulico, que hace que los movimientos se reduzcan. Entonces tú haces así para pinzar una cosa de este tamaño, ¿sí? Y lo que estás haciendo es que un brazo robótico pequeñísimo pince así una fibra nerviosa dentro del cuerpo de una persona a la que ya no has tenido que abrir un canal para operarla porque puedes entrar por una pequeña incisión. Como esto de la amplificación o reducción de los movimientos era el tema de Waldo, una noveleta ¿de quién era? Creo que de Heinlein, pero no estoy seguro y no quiero mentir. Waldo Nobel. Es de Robert Heinlein, ¿sí? Todo lo bueno es de Robert Heinlein, es increíble. Pero cuando vi que existían estos sistemas para microcirugía,
Pensé que eran los Waldos de Heinlein. Me hubiera gustado que se llamaran Waldo porque venía al caso. Creo que son los dos. Es que no, a mí me tocó anunciar en México, por ejemplo, la clonación de Dolly, la primera oveja clonada, ¿no? He vivido empapado en la tecnología que todos los días cambia, entonces no lo sé. No lo sé. Buena pregunta, muy buena pregunta. Yo los textos de filosofía los clasifico dentro de literatura de ensayo, sirve como divertimento. Pues sí, pero lo que pasa es que quieren que creas que saben algo, que son súper inteligentes y que te pueden decir cómo organizar tu vida. Eso es peligrosísimo. Mundo católico, qué espanto. Tienes razón, Gelvita. Los vikingos son indígenas de Escandinavia, los árabes de Medio Oriente, sí. Prefieren ofenderse. Pues no, Federico, que se ofenden por ignorantes. ¿Sabías que Vincent Cerf, el creador de Internet, es cristiano? No lo sabía, me da igual. Bueno, además no, Cerf no creó Internet. Ten mucho cuidado. Es uno de los padres de Internet. Pero es que no hay un inventor de Internet porque está Robert Kahn, que inventó el protocolo TCP/IP que seguimos utilizando para el correo electrónico. Pero pues, si es cristiano da exactamente igual. No lo hizo por cristiano, ni usó el cristianismo ni sus creencias cristianas para hacer lo que hizo, que no me acuerdo qué hizo. Hizo la sociedad de Internet, pero es que él desarrolló el protocolo TCP/IP, pero el protocolo TCP/IP es una parte solo de Internet. En fin, pero no tiene nada que ver que sea cristiano. Pensé que ya te había visto porque ayer vi un video que subiste, pues sí, es que los miércoles subo un video y el pasado subí dos. Pues es todo, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, no sé qué voy a hacer el miércoles, sigo viendo si tengo tiempo de hacerlo de China, pero no sé si tenga tiempo porque tengo mucho trabajo y tengo que comer. No, todavía no logro quitarme esa costumbre. Y el jueves nos vemos aquí a las 7, esperamos que menos tiempo que ahora. Mientras tanto, aparte de agradecerles su compañía, aparte de pedirles que nos apoyen si pueden en Patreon, si nos pueden apoyar en PayPal, si nos pueden apoyar solamente recomendándonos y comentando la existencia de este canal, siempre estaré agradecido a ustedes. Nos vemos la próxima semana y hasta entonces, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.